Ay, sí. Ahí estamos. De vuelta. En el capítulo aniversario. 396. 396 parece, sí. Cochapacha. De hecho, hemos hablado tanto que no me he comido la torta. A mí me dio hambre. Se me está endureciendo la torta. Pero sí. Bueno, yo tengo que hacer un fe de ratas en este momento porque yo me había preparado para el programa anterior para los perros de Sísifo. Sí. Y tenía el medio discurso. Sí. Pero ustedes saben que yo soy como un celular gama media. Tengo que liberar memoria para poder funcionar. Entonces liberé memoria y no me acuerdo de todo ya. Lo que iba a decir. ¡Diablos! Y no me lo repetí hoy día porque no tuve tiempo. No, está bien. Sí me acuerdo. De hecho, yo no me lo repetí entero ahora para esto, porque yo me lo leí en su momento en emisión. Exacto. Y la semana pasada estuve leyendo de nuevo al principio. Pero tampoco me lo repetí entero. Así que por si acaso ahí, si cometo algún error ahí de algunas cosas, sabrán perdonarme, pero ustedes saben que yo mi RAM, yo termino de leerlo, hago el programa y borro. Sí, elimino el caché. Entonces ahí después se me olvida y guardo algunas cosas nomás así muy generales, pero detalles. Claro, sí. Y todo mi discurso existencialista del otro día no la recuerdo, ya. ¡Diablos! Chale. Yo dije, voy a defender este manga porque, puta, tiene la media carga filosófica. Pero ahora no me acuerdo de esos argumentos que tenía. ¿Cuál era la carga filosófica de Selenicky? A lo mejor mientras lo vamos comentando me voy acordando, pero... Sí, probablemente, sí. Se va a activar ahí la conexión a la carpeta Perros de Sísifo. Sí. Pero sí, bueno. Bueno, decir que este manga está escrito y dibujado por 945, que me imagino que debe tener una lectura en coreano que significa algo, o porque no sé si lo dice en inglés así como 945 o 945. Algo debe significar eso. Claro, como los asiáticos a veces tienen como lecturas varias con los números, a los japos, ponte tú, les encanta hacer eso. A lo mejor los coreanos también, no lo sé, no sé coreano. Pero una de las principales características que tiene, o sea, más que características del manga per se, pero que tiene esta autora es que ella es la misma de una tiendita de conveniencia peligrosa. ¿Qué? Sí, pues, ella es la del el viejo sabroso. Sí. Es que eso es una de las cosas que, o sea, personalmente yo le felicito mucho. La tiendita peligrosa. Sí, la tiendita peligrosa, sí. Del mafioso que iba a este local y... Sí. Oh, no había hecho la conexión. No sé, es una historia totalmente distinta. O sea, incluso el arte también ha variado bastante. Pero claro, pues es la autora de La tiendita peligrosa. Y me acuerdo que, no con ella, pero con otros autores hemos hablado de, por ejemplo, el tema de Fargo o Mingua, que decimos, ellas se quedan en lo que saben. ¿Cierto? En telenovela, el patán, qué sé yo, Omega Verso, ahí exprimiendo a Buell, lo que sea. No salen de su zona de confort. Claro, y esta artista efectivamente pasó de esta como comedia romántica, podríamos decir, de La tiendita peligrosa, que le decíamos a la Yushi de que era como el mafioso deconstruido de... pero, cuéntame tu problema. Es que no te quiero contar. Bueno, no me cuentes. Pero ahora sí te quiero contar. Bueno, cuéntame. No, mejor no. Bueno, no me cuentes. Sí, respetando el consentimiento a rajatabla. Sí, súper mafioso todo. Entonces... Pero claro, pasar de eso a una historia
apocalíptica de pseudo zombies. Ujú. Y que de hecho las tags, ponte tú, que tiene esta es intenso, not safe for work, ¿cachai? Y bueno, esto es como, no sé si decir que sea como un thriller, porque tiene principio de thriller, pero después como que siento que se va por otro lado, pero bueno, después hablamos de eso. No, sí, igual se va transformando un poco en el camino. Porque yo cuando lo empecé a leer pensé que era efectivamente una historia de zombies. Claro, De hecho, me recordó un manga que también está licenciado, que también es de zombies, que, o sea, como que ahí se nota más el contexto de zombie, pero aquí llega un momento en que desaparece el contexto de zombie. yo pienso que lo vamos a ver más en la segunda parte, porque hay que decir que si bien el título es Los perros de Sísifo o The Hounds of Sisyphus, en inglés el mismo título, eh, los dichosos perros de Sísifo son mencionados un par de veces y en el último capítulo como que te dicen vienen llegando los perros de Sísifo. Que a todo esto están todos guachones. Obvio. No le vamos a poner el título para ponerlos feos. Eh, Y ahí quedamos. mm, mm, mm. Digamos que, o sea, spoiler. pero, pero en general como que la historia como efectivamente cuenta con apenas, aquí estoy mirando, 25 capítulos, Ujú. más la típica notas de autor y esto. Y un prólogo. Claro, y el prólogo. Efectivamente es una historia que está recién armándose. De hecho, por eso no la habíamos comentado antes, porque estábamos esperando que se juntara un poco más. Pero estuvimos viendo a ver qué historia fue como buena este año que no comentamos. Y dijimos, ya, pues, hablemos de esta. Mm. De las que fueron como populares en su momento y todo. Sí. Esta historia se empezó a publicar en febrero de este año, 7 de febrero de 2025, Ujú. Ah, sí, sí. y paró en julio, 4 del 7. Así que ya debería estar pronta a volver porque ya lleva sus buenos meses, desde julio, 5 meses ya. Así que Yo le he hecho para 2026, principios. sí, totalmente, totalmente. Sí, porque son como 6 meses siempre, así que Mm, mm. echémosle enero y febrero, porque si no ya de enero ya le habrían dicho. Exacto. Y bueno, como dato freak, el uke de esta historia es parte del grupo de Lessing Spackles. Ah, sí. Sí, impensado, pero está ahí. Mm. Sí, así que al uquecito que se llama Heo Jin-woo, al profe, Ujú. es idol ahora. Y canta Comet junto a Nakyum y Dancito y Buell y toda la tropa de Lessing. Mm. O sea que es popular porque si lo pusieron dentro del grupito ahí de los idols. Sí, de hecho, ¿te acuerdas la máquina de fotos esta? Ujú. Estaban los perros de Sísifo. Po. Ah, sí. Sí, sí, yo me saqué fotos ¿cómo se llama? El xenomorfo, digo, con Giwon. El alien. Guwon. Oh. Bueno, para mí, para no confundirme con el nombre, yo le voy a decir xenomorfo, ¿ah? Muy bien. Porque no, yo sé que no me voy a acordar del nombre siempre. Pero bueno. Ah, Gusao se lee, nos dice la Enfi, el nombre de la autora. Oh. Ah. Mm. Aquí la Enfi nos dice, recuerdo cuando salió Sísifo, hacían comparaciones de que Gusao hacía semes que se ven malos pero son buenos. Ja, ja, ja. No, me alegró que no fuera así. Lo que pasa es que yo le decía a la Isa la semana pasada, le comenté, dije, este weón me engañó igual. Ah, ya. Bueno, pero vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Sí, sí. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Esta es la historia del profe. No, mentira. Sí, bueno, sí. Esta es la historia De un profe ahí que está tirado porque acaba de suceder un apocalipsis. Sí, el apocalipsis zombie cataclísmico, porque al principio, efectivamente, en esta intro que hay, Ujú. empieza como película de zombies, así como persona X que va caminando por la calle, así aldeano 1, Mm, mm. que se topa con una mancha de sangre y qué sé yo, y después empiezan a suceder extraños sucesos
sobrenaturales que salen como las noticias de supuestamente una persona que se había desvivido tirándose de un no sé, 10º piso, por decirlo algo así, y cuyo cadáver en algún punto Había revivido. claro, revive y se para y se va. Y esto, por un momento, curiosamente, se supone que la gente empieza así como, hay zombies, pero no hay apocalipsis zombie de está tratando de comernos a todos, y Walking Dead, de la noche de los muertos vivientes. No, los zombies están ahí nomás y no le hacen nada a nadie. Exactamente, como que no tratan de morder ni nada de eso, sino que pareciera que tampoco estuvieran así como esparciendo el virus. Claro, como ahora también, a diferencia de las otras versiones de zombie, no nos han dicho qué es, si es un virus, como que nos dicen que nadie sabe qué es. Tipo, pero como que nos da la impresión de que se estuviera esparciendo. Claro. Incluso en algún punto mencionan que alguna gente lo empieza a ver como algo positivo porque empieza a pensar que la inmortalidad está cerca. Claro, podría ser. Claro. No obstante, se supone que está esta onda así ocurriendo de los zombies, de los no muertos, por decirlo así. Uh-huh. Y ocurre como un cataclismo que yo debo decir que la primera vez que lo leí me confundió mucho. Uh-huh. Porque se supone que en algún punto hay como un terremoto cataclísmico grado 12. Uh-huh. Así como de Richter, que se parten los edificios, la tierra, salen los dragones poco menos, del inframundo, y como que ahí es donde colapsa la civilización, como con eso, como que yo entendí que con eso había colapsado la civilización, como con los terremotos y las cosas. No con los zombies, lo cual me llamó la atención. Sí, lo que pasa es que obviamente si es un terremoto así cataclísmico, mata a la mitad de la humanidad esa cuestión. Claro, y después todos se vuelven no muertos. Exactamente, sí, pues, exactamente. En el momento que mueren, vuelven a revivir y ya no son humanos, sino que son estos seres que están ahí como viviendo como no muertos. Claro. Ahora, ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, bueno, dentro de todo esto está nuestro prota, nuestro querido Heo Jin-woo, Sí. alias el profe, que al principio, claro, pues él nos lo muestran que es como una víctima más, que está en su casa, está tirado en el suelo, vendada la cabeza, y su casa fue saqueada, pues está todo roto, y de hecho incluso hay como los malandros, que como que se meten de nuevo a mirar si hay algo que saquear, qué sé yo. Y como casi por deporte están pensando si lo van a matar o no. Exacto. Y Jingu está como tan... o sea, como que esta lesión que tiene en la cabeza es tan fuerte que él está como... Está pedido poco menos. O sea, él está muy resignado, así como de... me voy a morir. No. De hecho está tan atontado que como que mira, pero está como que no puede reaccionar porque el cuerpo no le da fuerza. Exacto. La cosa es que está en eso y aparece un ser. Chan, 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 chan. Que yo le digo un ser porque yo sé que este hueón no es humano. Los brazos y las costuras de Frankenstein en el cuello. Y los pies. Yo digo, este hueón... mi teoría siempre fue, este hueón es el paciente cero o es literalmente un Frankenstein creado en un laboratorio por algún fin X. Pero este hueón humano no es. Y por cómo actúa, uno podría sospechar que sí es así. Exacto, sí. Ahora, cuando recién lo conocemos, que también aquí hay un tema, que yo me acuerdo del videíto promocional que hizo Lessing en su momento, que esto lo anunciaron como un buen platillo, por como era de la autora de La Tiendita Peligrosa y todo esto. Obviamente le hicieron esto del simultáneo en todos los idiomas, sin censura. Sí, ¿verdad? Está sin censura. Y es una sin censura bien monstruosa, hay que decir. Sí, pues sí, de ahí el ser morfo. Exacto, sí. Es como, llega a ser grotesco. Sí, creo que es la envergadura más grotesca que yo he visto. Tiene un chiste que parece a alguien. Sí, es que como que tiene una forma muy rara, ¿viste? Yo digo, esa weá no es humana. Es otra cosa. Entonces, bueno. Se le acerca a Jingu, desvive a los otros malandros que andaban por ahí, le tiende la mano. Bueno, en algún momento le dice, a ver, justifícame que no te tengo que desvivir a ti también. Exacto.
y hurgueteando su casa le encuentra como un diploma, el cual le cuesta mucho leer. Y dice, ay, tú eres profe. Ah, listo, ya. Estamos. Estamos. Y le tiende la mano y le dice, yo soy Guwon. Dato de vital importancia. Se supone que en coreano esta palabra significa como salvador. Entonces, claro, es como que dentro del apocalipsis está tirado ahí Jingu muriéndose y llega alguien que le dice, hola, soy tu salvador. Sí. Come with me if you wanna live, le dice. Sí, básicamente. Tatán, tatán. Así que... El T, ¿cuál era? T800, ¿no? ¿Cómo se llama? 800. Listo, quedó. Casi me acordé porque en Terminator el loco también le tendía la mano, pues, y le decía eso. Come with me if you want to live. Con esa actuación merecedora del Oscar de Arnold Schwarzenegger. De hecho, si alguien pudiera interpretar el live action de esto, debería ser Arnold en sus mejores tiempos. Oh. Porque tiene el cuero y la capacidad actoral de un weón sin memoria y sin sentimientos. Exactamente, le dice eso y al final nuestro profe decide irse, o sea, bueno, no es que decidiera, lo toma y se lo lleva. Claro, porque estaba lapa. Sí, estaba pena el pobre profe, vos. Exacto. Le salva la vida y se lo lleva. Sí. Y se lo lleva a este complejo que, insisto, a mí me recordó mucho de Walking Dead, que es como esta típica lugar cerrado, sitiado, que solía ser de otra gente. Claro. Gente con mucha plata. Sí, pues eran como una villa. Claro, como una villa. Sí. Como un condominio aquí en Chile, diríamos, así como un condominio así cuico, con gente de mucho dinero, entonces hay puras casas sumamente elaboradas, pues así como casi penthouse. Exacto, con los medios muebles, todo. Y como que en este paraíso, por decirlo de alguna forma, considerando cómo está el mundo afuera, esto está entre las montañas más encima, entonces como que el caos de la ciudad y todo esto se ve menos. Y estas propiedades aparentemente no fueron dañadas por los terremotos y esto. Es que eran construidas en Chile. Claro, tenían la norma sísmica chilena. Claro, sí. Traídas directamente de Valdivia. Grado 9. Claro. A lo más se descascaró un poquito la pintura. Sí. Entonces, claro, es traído a esta comunidad cerrada donde están todos estos sobrevivientes que han sido traídos por ya sea Guwon o los otros perros, se supone. Pero aquí lo curioso es que, como bien dice al principio, ¿cómo se llama? El xenomorfo. el T800. El T800, él no trae a ninguna persona que no sea útil para esta comunidad en la que al parecer está formando, porque cuando el profe llega y lo salva, se da cuenta de que hay otras personas que están ahí como él. Claro. Pero a la vez está, o sea, de hecho le entrega una casa, una de las casas así como todas bacanas que hay, le entrega una casa y le dice que va a tener un propósito. Exacto. Y él no salva a nadie que no tenga un propósito en este grupo. Entonces tiene médicos o veterinarios en este caso, que al final dijo que era médico, pero servía. Lo mismo, dice lo mismo. Se llevó al profesor porque era profesor, a otros o sea, todos tienen un propósito para la comunidad. Yo dije, oye, claro. Qué comunista. Creemos el paraíso, cabrito. Claro, sí. Entonces, todos tenían ahí como su razón de ser. O sea, él no traía vagos. Claro. No salvaba a gente porque tuviera plata o como por ese tipo de intereses, por decirlo así, sino efectivamente como para construir como su mundo ideal dentro de este sitio, ¿cómo decir? De este villa, ¿cierto? Exactamente. Entonces, cuando llega con el profe, le dice ya lo cura y todo el tema. Le entregan una casa y le dice, tú has venido acá porque eres profesor y es lo que necesitamos. Porque justamente en esa villa hay 3 niños. Exacto, sí, anoté los nombres.
hay unos gemelos Sí, que son Jin Su-a y Su-ha, sí, que Su-a es la niña y Su-ha es el niño. exactamente. Y el otro se llama Kang Wujin, que le vamos a decir Carlitos. Claro, Carlita. Porque anda con tomadizo siempre. Claro, claro. Sí, pues está como siempre enfermito. Sí. Ese pobre niño tiene alergias, weón. Sí, es rinitis alérgica. Sí. Pobre, se ahoga ahí. Exactamente. Entonces le dice al profe, le dice, ya, tú a partir de mañana vas a ser profesor de estos niños. Ahora, entre medio, pasa algo misterioso. ¿Qué cosa? De que nuestro querido profe llega a esta casa. Bueno, él está medio cojo, ¿ah? Porque, bueno, por cosas de sus lesiones físicas de donde él estaba. También todavía está como medio raro su percepción de la realidad un poco por todo este golpe. O sea, como que uno le atribuye mucho a los golpes, al golpe, porque mal que mal tiene toda la cabeza vendada. Entonces uno dice que se partió el cráneo, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, el tema es que él, cuando se llega a esta casa y dice como, wow, es como volver a la normalidad, como que aquí no hubiera pasado nada, tiene toda esta reflexión, se acuesta en este sillón y se queda dormido en el sillón. Listo. A todo esto hay una regla en esta comunidad en donde ninguna casa puede estar cerrada con llave. Entonces él, como obviamente deja la puerta sin llave, en algún punto se despierta, tiene unos sueños medio raros, se despierta y cuando se despierta está a horcajadas sobre Guwon, Tratando de ahorcarlo. tratando de, no con un cuchillo, Cuchillo, sí. tratando de apuñalarle el cuello con un cuchillo. Y él pero como que estuviera en un estado de trance, como que él en algún momento, él ya se había despertado, no es que se despertó, no. Él está como soñando o teniendo estas como pseudo alucinaciones y se despierta como que vuelve en sí y está en esa posición con el cuchillo todo y así como que se espanta mucho porque como, weón, perdón, ¿qué estoy haciendo? Pero curiosamente, nuestro querido Guwon le dice, no importa. No pasa Total, nada. has pasado por muchas cosas, es normal. Sospechosa. No sé. Y claro, pues después empieza esta pseudo normalidad, como tú bien dices, cuando empieza su labor de profe. Le entregan todo, lo lleva a una biblioteca donde presenta a los niños y todo el tema. Y el profesor dice, sabiendo que fuera de este lugar no había nada que hacer, o sea, no estaba mejor que ahí, decide aceptar, quedarse. Claro. Y en principio pareciera que todos están muy conformes quedándose en ese pueblo porque hay como paz, hay tranquilidad, están protegidos. Claro. Comida. Él le enseña a los niños. De hecho, Guwon, y hay que decirlo, porque se supone que Guwon es el jefe de esto, es el líder indiscutido de esta comunidad, es el que anda diciendo a quién salvar y quién no. Y él como que le agarra el gustito por el profe. Sí, le cae bien, de hecho. Sí. Y incluso le dice así como, ¿puedo ser oyente en tu clase? Así como clase para niños de kinder. Sí, exactamente. Sí, no, es que lo curioso es que el mismo profe se da cuenta de que el T800 tiene como cierta actitud media infantil, por decirlo de alguna manera. Sí. De hecho, es como que a mí siempre me da la impresión que andaba buscando como cariño. Sí. Un perrito así faldero. Sí, a pesar de hecho el profe lo menciona en algunas partes que dice a pesar del cuerpo y de que es como tan así como grandote y poderoso y todo, como que tiene una necesidad de cariño extraña. Sí. Entonces, claro, pues se queda ahí en las clases con los niños y el profe decide también enseñarle a él. Pues. Claro, porque en algún punto descubre que él, a pesar de que es un hombre adulto, ¿no? Claro. No tiene ningún conocimiento casi de nada. O sea, de hecho, hay algunas palabras que él dice, como unas palabras más domingueras, que el tipo no entiende, así como, ¿qué es eso? ¿Qué significa, no sé, por ejemplo, qué significa aberración? Claro. ¿Qué es eso?
Entonces, claro que él como que le hace una prueba de diagnóstico a los niños Mm. y el otro y le dice así como en broma, ¿la quieres contestar? Ja, ja, ja. Y Gugón la contesta y le va como el hoyo. Sí, Así de como, hecho, los niñitos tuvieron mejor nota que él. claro, entonces ahí Jingu se siente súper mal, así como, oh, lo dejé en vergüenza con los niños. Pero Gugón ni ahí, pues, o sea, No, no, no. como que no tiene esos conceptos como de vergüenza, de orgullo, así como frente a otros, como con los niños. Como que esa es una de las cosas que llama mucho la atención, por lo menos en mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, pues era que Gugón era efectivamente como una pizarra en blanco Sí, para muchas cosas, pero no para todas. sí. O sea, a mí al principio me dio igual, me dio la impresión de que no tenía claro el concepto del bien y el mal. Exacto, sí. ¿Cachai? Por eso digo que se comportaba como si fuera un niño. Mm, mm, Y por eso como que tenía interés, pero también estaba tratando de aprender. Obviamente, y actuaba casi por instinto. mm, sí, ¿Cachai? De hecho, cuando ataca, siempre es como por instinto, así como que es como un animal, así como que anda. exacto. Sí, porque hubo un capítulo donde como que lo llevó a la punta del cerro, literalmente. Sí, literal, sí. Para mostrarle al pueblo pues, cómo se veía, ¿o no? Exacto, sí, mostrarle el pueblo y bueno, mostrar la roca, que me acordé de lo que tú dijiste de la leyenda de Sísifo. Exacto, sí, 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 sí. Ujú. ¿Cuál era la leyenda? Lo que pasa es que Zeus castigó a este dios a Sísifo, y el castigo era precisamente que tenía que arrastrar una roca hasta la cima de un cerro, así como Claro, en pendiente, claro. en pendiente. Entonces, Una roca gigante. sí, como circular, así la muestran en la leyenda, o sea, en el mito. Entonces, ¿cuál era la condena? Que precisamente al llegar arriba, como está en caída, la roca vuelve a caer. Entonces, Y sí, tiene que, por siempre. eternamente, Ah, subirlo a cada vez. Ese era su castigo, tener que subirlo cada vez. Entonces ahí ah, me hizo caleta de sentido con el tema del título y del tipo de historia. exacto. Porque, Porque, bueno, porque lo perdón, que en este caso la piedra sí está quieta arriba, sí. exactamente, exactamente. ¿Cachai? Ah, perdón, que creí que No, no, te interrumpí. no, 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 Ah, dale nomás. no, que lo que me llamaba la atención es que, claro, está esta piedra redonda Ujú, en una cima de una montaña un poco más lejos exacto. y él le dice al profe, yo vengo todos los días, o casi todos los días acá, a mirar que todavía esté ahí. Mm. Porque si rueda, básicamente va a rodar, puede rodar para acá Y vas a destruirlo todo. y destruirlo todo. Exactamente. Porque él como que tiene una obsesión, eso lo muestran también de que él tiene que tener esta villa segura. Claro, Y eso implique lo que implique. Po. O sea, si tiene que exacto. matar gente que viene o lo que sea, lo hace, sin ningún problema. Exacto. De hecho, en ese momento cuando están conversando, aparece como un zombie, po. Exacto. Y ahí el otro también lo muele Sí, pues, a combos. y está acá, sí, pues si me muestran así como charco de sangre ahí, como... Exacto. Y a combo limpio, ¿no? Pues, Sí, no, pues el tipo tiene mucha fuerza. Como dice la Isa, igual tiene como ese aire como de Frankenstein de alguna manera. mm, Sí, como que es poderoso, pero también, sí, a mí como que eso me hacía más, me provocaba eso, que era como un Frankenstein. claro. Aparte como que los brazos negros. Mm, mm, mm. Yo te juro que estuve todo el manga pensando, ¿eso es un tatuaje? El weón tiene necrosado eso porque es un zombie. Mm, mm, Son brazos de otra persona que se los pegaron. mm, mm. Entonces, el diseño de personaje de Wugong a mí me gusta mucho, independiente del xenomorfo que me perturba. Pero ¿A quién se lo sacaron? ¿Que se lo pusieron? sí, es una ballena, weón. Sí. Pero, pero el diseño me gusta mucho porque precisamente es tan enigmático como el personaje. Sí, sí, sí. El solo ver a Wugong, tú decís, ¿qué onda él? Sí. No, aparte que tiene una actitud y una manera de sonreírse, de decir las cosas que igual te descoloca. Sí, y como que la ceja, como una sonrisa media como, jaja, pero no es jaja. No, y aparte que, por ejemplo, como que igual se da vuelta entre ser así como todopoderoso, ultra seguro de sí mismo y después se vuelve perrito. Claro. Es como muy extraño, muy raro todo.
De hecho, y ahí es donde uno dice la gente y la comprensión de lectura. Porque yo me acuerdo que había muchos memes de que como en su momento cuando estaba en serialización, que le prendían velitas, po. Porque típico que el hueón más bueno del universo. Y que hay así da gusto. Y que hay estos semes sí, estos tops sí. Porque hay la wea. Y uno, amiga, es toda una historia de zombies. Esto Sí, no no, puede ser tan bueno. no, Él es muy sospechoso. es que eso era, po. O sea, más que fuera bueno o malo, como que la actitud que él tiene era sospechosa y era disonante. Mm, Era como que, por eso te digo, o se mostraba como el salvador de todo, así como el T-800, así como el Terminator, que era todo vaca. Así como, claro. pero después se volvía así como un niño chico, ¿cachai? Y sobre todo especialmente con el profe. Como que siempre le ando buscando cariño, así como... Y de hecho, esa es una de las razones de por qué esta cuestión es un BL. Porque Sí, po, sí, po. eventualmente donde el profe empieza a ver estas actitudes tan raras que tiene él, a pesar de todo, empieza como a pensar en él y a reflexionar sobre esa actitud que tiene. Claro, Entonces lo ve todo así siempre amable, siempre y como que le empieza a gustar. claro. Ahí el profe descubre que es gay. Exactamente, descubre que es gay y como el xenomorfo se ha convertido, o sea, con él es muy amable, con el profe es sumamente amable, de hecho, Es como si fueran amigos. exactamente, de hecho con el resto del pueblo se dan cuenta de que efectivamente, entre comillas, el profe es su favorito. Claro, sí. Y Entonces, muy favorito. y muy favorito porque siempre está ahí y está pendiente y a veces deja de hacer cosas y lo va a ver y todo el tema y se le aparece. Y, Básicamente como que pasan todos los días juntos. no, y después cuando empezó a hacerle clases particulares, porque le empezó a hacer clases particulares pues en la noche. Cuando cachó que le fue horrible en la prueba, le dijo, le interesaría como para no pasar vergüenza. Exactamente, entonces el otro dijo que bueno y ahí empezó a enseñarle. Claro. De hecho, si mal no recuerdo, fue idea de Gugón que fuera todos los días. Exacto, sí, 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 Porque el profe le dijo qué días te conviene, porque imagino que debe estar muy ocupado, qué sé yo, bla, bla, o quieres descansar. Y el otro le dijo, no, ven todos los días. exactamente, tal cual. Entonces el profe ahí dijo, ay, y como él estaba ahí como que igual, más encima, paralelo a eso, el profe empieza a tener sueños cochinos con Sí, el, sí, pues, con con el el xenomorfo, sí, sí, empieza a tener así como que ve que como que el otro se le tira encima que lo y, chupetea. y el otro se despierta así todo asustado, pero igual así como con ganitas, así como que igual le queda gustando el sueño, pues el sueño húmedo. Sí, po, y ahí empieza como su conflicto de decir, yo me estoy pasando rollos con él, que es como tan inocente, porque también menciona esa palabra, como que él empieza a verlo como una persona inocente. Exacto, sí, sí, sí. Porque bueno, más encima también hay varias instancias, como por ejemplo el tema de unos anillos. Sí, que no sabía qué significaban y el otro le comenta de que ese era un símbolo de que bueno, dos personas se amaban y que querían estar juntas. Claro, el anillo en el dedo anular, ¿cierto? Como el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio, cosas Y ahí así. se le explica todo eso de la famosa supuesta vena que va hasta el corazón y que esa era la razón de por qué te lo ponía en el dedo anular y todo el tema. Claro, Entonces eso como que al xenomorfo le hizo ese sentido y después se pone el anillo o se saca los anillos cuando no tiene sentido. Entonces ahí todos esos pequeños detalles el profe se empieza a dar cuenta y le empieza a gustar, o sea, como que empieza a sentir cariño y después eventualmente se da cuenta de que está como enamorado. claro. Y de que quiere que pasen cositas. Sí, sí, porque no quiere solamente besitos, po. Porque a Claro. todo esto, a mí una secuencia que a mí me descolocó un poco, porque como el xenomorfo tiene como esta idea así como que él quiere aprender cosas, Mm, ¿cachai? Y en un momento como que se da la situación de que el otro quiere aprender a besar o que le den un beso. claro, porque como que efectivamente, y eso también es parte de lo que le hace sentir culpable a Jinwoo, Exacto. es que él dice como que lo estoy corrompiendo, Mm, mm, porque como que al hacerle clases se da cuenta de que esta persona, aparte de ser como inocente, porque bueno, no tiene como conocimientos de muchas cosas, ya sea no solamente materias, o sea, de castellano, o sea, no, qué sé yo, coreano, matemática, historia, weá, así, claro, sino efectivamente que como que no sabe muchas cosas como de la vida o de las interacciones humanas, exacto. lo cual en vez de sospechar,
Sí. Como que él dice, le ve el lado amable porque está guapo. Entonces, Mm, como que se toma a la tarea de efectivamente como, entre comillas, guiarlo. sí, sí, sí. Sí, y más encima que el otro se le pone, como tú decías, como en modo perrito, Y entonces, el otro como que le gusta, entonces igual ahí como que igual les tenía ganas de que el otro hiciera algo más. De hecho, uno de los sueños veía al xenomorfo diciéndole así como, cierto que tú querías algo más, así como algo así. claro, así como, como diciéndole yo te caché, si Sí, tenía la foto, te había sacado la foto, pero me estaba haciendo el que no me daba cuenta. exactamente. Claro. Pero claro, pues, y efectivamente en algún punto se besan, Mm, que a mí también me llamó mucho la atención eso, que creo que fue una situación donde como que medio se escondieron detrás de un muro, sí, sí, sí. si mal no recuerdo, y como que Jingu con toda la emoción del momento y toda la calentura y toda la cuestión, le da este beso Ujú, a Guwon, y Guwon lo mira con cara de ¿qué es eso? sí, sí, Y ahí donde Jingu cacha como tú no sabes lo que es un beso, pues no. exacto. Y entonces le dice, yo te enseño, no sé. O sea, no lo dice así, pero... Pero ponte tú, a mí esa secuencia la encontré súper acuática, porque no sé si fue impresión mía o lo leí mal yo, pero después vi que el otro se fue a lavar la boca. Sí, po, sí, eso es la ¿Sí? cosa rara. Eso es lo raro, que todos, ahí donde todas las que estaban, era perfecto. Después estaban como, ¿qué pasó? ¿Vieron? Entonces, ¿Vieron? entonces yo dije en ese momento, como que ese pequeño inocencia que uno le ve como al principio, dice, ya, pero este weón en realidad se está aprovechando el profe o qué onda. Exacto. Ahí uno dice, se está haciendo, Sí, exactamente, se está está haciendo. actuando, todo esto es un personaje. Mm, 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 mm. ¿Cachai? Entonces como que ahí uno ya dice, sospechosa la weá. Sí. No. Ahora, eventualmente se comen, pues esto es Biel, es sin censura, y ahí sale el xenomorfo en todo su esplendor, que es una cosa grotesca. Es enorme la weá. De hecho, Es que la wea literalmente era como un brazo, era como, como que la wea tú la podés dejar caer mm, sobre una superficie y va a sonar. sí, sí, Entonces, sí. No, pues y más encima también ¿no? que como era flaquito, entonces se le empieza a notar aquí en el vientre, siempre, la el clásica. fetiche Sí, po, de moverle el duodeno a la gente. exactamente. Entonces, o sea, ese loco no debería estar vivo el profe, pero No, lo sobrevivió. claro, sobrevivió a The Real Apocalipsis Zombie. Sí. Pero claro, pues, esto es gracias a la magia del 2D. Sí. Él puede sobrevivir a esa cosa. Pero, pero por ejemplo, todas esas secuencias donde Jingu como que le da placer a Guwon son mostradas como muy, como que uno dice, ya, pero este weón podría fingir que no sabe lo que es esto o que no le está gustando, porque incluso hay una captura ahí en el video que hizo la Neki donde le sale como sangre en nariz. Sí, sí, eso es cuando ya el otro había logrado meterse el Claro, ensartarse. exactamente. Porque antes le había intentado hacer una conferencia que era una weá que uno dice, amigo, eso no va a pasar. Ni siquiera solamente la puntita, es una weá que No, esa esa weá no weá no cabe. entraba en ninguna boca, esa weá, antes, weón. Tiene como el porte de la pierna, pues weón. Entonces, efectivamente como que le hace una chupeteada y todo, y el otro ahí como que empieza a poner cara de que Gowon empieza a poner cara que le está gustando mucho. Incluso creo que se va cortado, po, Sí, sí, antes de la inserción. exacto, sí, sí. Y también fue algo que recuerdo que al fandom le gustó mucho, que estaba así como, me encanta que los tops demuestren que les gusta cuando les hacen cosas, o sea, como que sienten placer solamente y no solo el uke. Sí, 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 sí. Eh, y en eso concuerdo, que le hicieron muchas caras muy sabrosas No, pues sí, de a hecho, Wuhan. después cuando ya el otro también logra, cuando lo rellena como pavos de Navidad al profe, efectivamente el otro, el xenomorfo se da cuenta de que le empieza a gustar, pues, o sea, de hecho dice que lo siente muy rico y todo el tema. Y lo ponían así como coloradito y todo, así muy, Claro. muy disfrutador. Y bueno, y de hecho también pues, se lo pide tu pibe parejo también, pues, para Exactamente. que se sienta chico. Mm, 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 mm. Y el otro ahí en silla de ruedas. De hecho, sí, pues sí, después que ya le agarró el gustito, ya lo tuvo toda la noche ahí dándole, pues. Claro. Y el otro totalmente destruido. Sí.
no podía caminar al otro día el otro. El Se profe arrastraba literalmente. lo dijo inválido. Bueno, allí tenían una silla por si acaso, una silla de ruedas por si acaso. Sí, exactamente. Entonces ya como que da la impresión de que ya como que están en pareja casi poco menos, Claro. pero empieza a pasar otra cosa rara, po, Mm, porque ahí ya nos empiezan a contar un poco el contexto del pueblo. De hecho, como el profe es buena onda y todo, empieza a ayudar a la gente ahí también. claro, a los vecinos, por Los decirlo así. vecinos empiezan a contarle algunas cositas. Mm, Y de hecho el veterinario en algún momento le dice que yo dije, ya, esta weá es más turbia que la que... mm. le dice, eh, tú eres el favorito del jefe, lo que, lo que eso no es bueno. En todo caso, no es tan bueno como parece. No, no es tan bueno como parece. O sea, lamentablemente tú eres el favorito del jefe, algo así le dijo. Claro, sí, sí. Entonces ahí el profe queda así como, Claro. No, y se da cuenta que los otros le tienen miedo además también. a Wuwon. Exacto, exacto. Entonces, al parecer, esta supuesta paz que había con el pueblo y que todos están, porque al principio todos te mostraban de que cada uno hacía lo que le correspondía en el pueblo y todos estaban como contentos sin la cuestión. O sea, no sé si contentos, pero en paz. Ese es el concepto, Claro, en paz. Como que la cuestión está basada en el miedo, po, exacto. ¿cachai? En el miedo que le tienen a este tipo, al xenomorfo. Ujú. Entonces, uno dice, Sí. a ver, cabrón, Como esa presión. a ver, cabrón, ¿qué estamos aquí? Sí. ¿Qué estamos? ¿En qué estamos? Y... Ahora, no, prosigue, prosigue. No, dale nomás. No, que bueno, el tema que me llamaba mucho la atención con esto es que, claro, como que Wuwon le tienen miedo. Sí, Él se porta como tan disque bueno con Jingu. mm, Juega con los niños se le tiran sí, encima, él se deja, es como así súper, ¡ay! Padre potencial. sí, sí, Toda la cosa. Y, y claro, entonces como que pareciera ser como esta persona, entre comillas, buena, pero uno dice, ya, pero entonces ¿por qué todos le tienen miedo? exacto. Sí, sí. ¿Cachai? ¿Y qué es lo que no está viendo Jingu? Y aparte de eso, hay un tema en que Jingu, bueno, de a poco nos empiezan a contar como el pasado de él, Ujú, de que él tenía una mamá, que la mamá estaba muy enferma, que vivían en hospitales, que él se sentía como muy, si mal no recuerdo, como que él se postergaba mucho, ujú, ujú. pensando en que tenía que preocuparse por la mamá, después por el papá, qué sé yo. Y hay un momento en donde él empieza a pensar, oye, mi papá. Mm. Sí, porque muchas de las pesadillas eran también relacionadas con el padre, po. Exacto, exacto, Que él en las pesadillas veía que a su padre lo atacaban, claro, lo golpeaban. exactamente. Entonces él pensaba, mi papá, ¿dónde está? O sea, él asumía, dijo, bueno, mi papá o tiene que estar muerto o tiene que estar en otro lado porque no estaba. O sea, desde el momento en que yo tengo conciencia y estoy tirado en el piso y después llegué acá, quizás que le pasó entre medio, a lo mejor estaba en el hospital, porque él decía que la mamá había fallecido como con uno de los primeros terremotos, que obviamente con la mamá estaba postrada, Sí, el edificio colapsó y ella quedó adentro, por el fondo. Falleció como ahí. sí, sí. Lo cual también me hace pensar si la mamá estará no viva caminando por ahí. También Sí, pues, y aparte en estos sueños que tiene el profe, él ve que el papá como que lo está tratando de ayudar a él y en algún momento él se cae y muere, o sea, queda tirado. Claro. Entonces siempre está como latente de que algo le pasó al padre. Mm, Y eso es exacto. muy raro. Entonces uno empieza a sospechar ahí, po. A todo esto, eh, ¿cómo se llama? El xenomorfo cuando recién llega o sea, con el profe ahí al pueblo le dice que, aparte de esa regla de que las puertas no se cerraban y todo, de que las reglas se cumplían a rajatabla. Claro. O sea, no, como que no habían excepciones.
para las reglas que habían, que eran pocas, pero las pocas que habían eran a rajatabla. Y entre esas eran de que los medicamentos, los pocos recursos de medicamentos que tenían, eran para los casos de ultra urgencia. Claro, claro, Poco menos si se estaba muriendo la persona. claro. Y ahí recién le daban una pastillita o lo que fuera que tenían ahí guardando en sus bodegas. Claro. De hecho, los que tenían prioridad para usar los medicamentos eran precisamente los perros, los perros de Sísifo. Sí, porque ellos, Porque como ellos van a pelear, ellos son como los que salen a conseguir los recursos mientras los otros viven cómodamente adentro, en el fondo. exactamente, entonces ellos como se arriesgaban tanto su vida saliendo de este pueblo, ellos se merecían, entre comillas, toda esta medicación y todo. Y eso como que parecía que había consenso entre la gente y era así. Pero el problema es que uno de los niñitos en algún momento se enferma, que era el que decís tú que siempre andaba enferma. Gujin. Y en esta ocasión, a pesar de que siempre le pasaba, en esta ocasión como que no logra remontar. Como que está cada vez más enfermo y tiene como que está haciendo pedido ya. Está como pedido. Sí. Como que supongamos que le dio neumonía o alguna cosa así, como que su resfriado empeore demasiado. Exactamente. Entonces, en su desesperación, el padre, ¿qué hace? Trata de, no sé si lo roba o no. Se roba un medicamento, sí. Se roba un medicamento, lo descubren, porque a todo esto se sapean entre ellos. Sí, pues, ya tú sabes. No, y el profe empieza a actuar. ¿Sabes qué? Yo debo confesar, pido perdón. Yo desconfié mucho del papá del niño. En algún momento pensé, porque el niño deja de ir a clase. Sí, cierto. Entonces el profe como que lo va a ver, así como, ¡oh! ¿Cómo está Wujin? ¿Se siente mejor? Le traje no un dulce, pero sí como le traje como unos dibujos que hicieron sus compañeros, así como de ánimo, como la típica del profe que va a visitar al alumno. Sí. Es muy asiático, como son preocupados. Sí, muy asiático literalmente. Y el papá así como, no, está súper bien, no está mejor, no, gracias, y no lo deja entrar. Sí, porque él quería ir a verlo y no lo dejó. Claro, entonces una parte de mí pensó... Lo mató. Sí. O él abusa de los niños. También pensé También lo pensé, así como que él le hace cosas al niño. Va encima que recordemos que él estaba cuidando a los 3 niños. Sí, porque los gemelos aparentemente eran huérfanos. Claro. Entonces los 3 vivían con él. Entonces igual era raro. Sí, era raro. Entonces yo dije, puta, este weón, capaz que, claro, tiene a los 3 niños y capaz que me pasé el medio rollo. Dije, el weón PDF, quizás que le hace a los niños. La cuestión. Y nada que ver. Al final era un padre preocupado y desafía estas leyes tan así de rajatabla que tiene el pueblo y se roban medicamentos. Es descubierto. Y debe pagar el precio. Y tiene que pagar el precio por haber robado un medicamento que es exclusivo para los perros de este pueblo. No. Y obviamente como aquí no hay centro de justicia, ni abogados, ni nada de eso, solo existe el pueblo y existe el jefe. Claro. Y lo llevan y lo juzgan. Sí. Preguntan a todos, ¿tiene que sobrevivir o no? Y todos levantan la mano. Tiene que morir. Sí, esa escena muy cuática. Porque a todo esto, bueno, antes de llegar a ese punto, claro, como hablábamos delante, Jingu, si bien no se hace amigo de los otros, interactúa con algunas personas y se da cuenta, sobre todo con el veterinario. Y el veterinario como que igual le cuenta hartas cosas que ayudan al lector a entender el contexto de esto. De cómo funciona el pueblo, de las cosas así como de los que se tiene que quedar callado, de lo que no tiene que decir esto o lo otro. Y como que en algún punto nuestro querido Jingu empieza a pensar, oye, pero... Porque aquí también tenían como las noches de nos juntamos todos a comer juntos y somos una gran familia feliz. Muy psicópata todo. Sí. La comunidad. Me recordaba esos lugares que siempre
que le gustan hacer a Stephen King también. A los pueblos Sí, 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 sí. encerrados y que después los personajes se empiezan como a volver locos por la presión. Sí, como entre la presión de grupo, Sí, las reglas del lugar, a exacto. veces son como media secta. Sí, sí. Sí, Entonces me recordaban esos ambientes que le gusta a Stephen King poner en sus películas de terror, o sea, en sus libros de terror. ¿No? claro, claro. No, y bueno, en algún momento el veterinario le dice que, Mm, bueno, que tenga cuidado precisamente con los perros de Sísifo, que estos tipos adoran a Guwon como si fuera un dios. exacto. Mm, Eh, entonces, claro, llegan al punto, si mal no recuerdo, lo estaban moliendo a palos a este pobre caballero. sí, sí. Y llega Jinwoo así como, ¿qué están haciendo? Mm, Esto no se hace, esto no es así. Y como que él llega como con la típica mentalidad de persona que vivía en la sociedad. mm, 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 mm. Y incluso enfrenta a Guwon, pues a lo encara y le dice, esto no está bien. Ya, cuestión. Y todo así como, va a quedar la cagada. Así Ay, como, cagá. vamos a morir todos por tu culpa, cállate. Exacto, sí, sí, sí. Pero curiosamente Guwon le dice, no, tienes razón, profe. Ujú. Votemos. Sí, ahí está, sí. Y lloviendo, porque obviamente ahí el ambiente tiene que Sí, po, complementar ahí maravillosamente. Y ahí es donde, claro, todos levantan la mano y dicen, y el buen no puede, y Jingu no lo puede creer, No, pues dice, pero ¿cómo si ustedes compartieron con él, así como que son vecinos, como que en su cabeza saben que él es tiene su hijo, o sea, es por su hijo. por su hijo y toda la cuestión. Y Claro, aún así todos levantan la mano, no, a excepción del profe, que fue el claro, único que se atrevió. Ah, no, exacto. Y entonces Guwon dice, buena profe, listo, votamos, espérate. échenselo. No, se lo echa él, Sí, pues, sí, ya se lo él echan. mismo se lo echa así. Entonces, desde ese momento, todo se derrumbó en el corazón del profe, porque hasta ese, Efectivamente, todo se derrumbó porque hasta ese dentro de momento mí. su corazoncito todavía seguía siendo del xenomorfo. Sí, Porque de hecho yo creo que digamos, se sintió con la confianza de decirle todo eso, precisamente por la relación que tenían, pues de que besito besito, sí, chumpa entro y todo lo entonces, demás. como que o sea, sentía que podía tener incluso un poco de influencia. De hecho, parece que el padre le había dicho, El veterinario creo que le dijo. el veterinario le dijo, oye, tú Sí, que al parecer le caes bien al jefe, ¿por qué no intercedes? No hablas claro, con él. claro. Entonces lo intenta, pero a pesar de todo pasa esto. Entonces ahí todo se derrumba en el corazón del profe porque hasta ahí llegó la comprensión que él tenía con el xenomorfo. Claro. Como que de ahí ya como que se fue toda la vez con él. Como que empezó a sospechar y empezó a ver que las cuestiones no eran tan bacanas como al parecer trataban de mostrar. Y sobre todo el hecho de que el pueblo se uniera para eh, desvivir a este padre desesperado. Mm, mm. Entonces ahí después incluso el veterinario le trata de hacer esa explicación diciéndole, y ahí es cuando le comenta que al final todos votaron así porque todos están cagados de miedo. Exacto. Que si ellos decían, como a diferencia del profe que él no levantó la mano, hicieran eso, ellos también estaban condenados que eventualmente los podía matar. Claro. Entonces ahí el otro queda, o sea, entiende el punto, pero igual su ética como que Mm, no le permite, así como que queda muy, muy choqueado. exacto. Eso, y por eso te digo que su amor se fue a la vez ahí, porque como que desde ese momento ya como que desconfió completamente del xenomorfo. Po. Exacto. Sí, es Completamente. cuático. Mm, 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 Porque hasta ese punto, es que eso es lo bueno bueno, de mm, las cosas que más me gustó de esta historia, por la primera temporada, porque mm. obviamente todavía no. No, sí. Tiene mucho, yo me imagino que va a llegar hasta bastante largo porque Mm, mm. es una historia popular. Por lo menos tiene que llegar hasta el capítulo 50, Por lo menos, por lo bajo. por lo bajo. Mm, Efectivamente, es esta sensación que lo hemos comentado con otros mangas, mm, que te dice, está todo bien, mm, mm. pero no está bien. Sí. Pero te lo dice lo suficiente como para que en algún punto tú te lo creas hasta cierto punto Mm, mm, mm. y después te saltan con esto como que como precisamente el todo se derrumbó Sí. y me gusta mucho ¿cómo decirlo? Esta como contraste de visiones de realidad Mm, mm, mm.
Porque efectivamente, si uno lo piensa, si estamos en el apocalipsis, porque esto es el apocalipsis, o sea, está bien, estamos metidos en este pseudo paraíso, pero afuera está la cagada, o sea, es efectivamente también es o te matan acá adentro o vuelves afuera, Sí, donde te matan igual. exactamente, porque se supone que como este mundo ya está totalmente destruido, está en la agonía máxima, sobrevive el más fuerte. Claro, claro. Entonces, ¿Cómo se llama? Mad Max. sí, tal cual, tal cual. Exactamente, como que la humanidad vuelve como a su estado más primitivo, Claro. en la sobrevivencia. Entonces, para sobrevivir es capaz de hacer cualquier cosa, matar a quien sea con tal de no Conseguir los recursos. Exactamente. Entonces, salir de ahí implicaba mucho peligro, pero en la historia también te cuentan que si tú permaneces ahí en ese pueblo también estás en peligro constante, sobre todo después de que te das cuenta de que el que juzga ahí es el xenomorfo. Claro. ¿Okay? Entonces como que uno dice, sí, po. En realidad en ninguno de los dos lados está salvo. Sí, po, a menos que le preste el potito. Pero es que aún así, es que sabes que yo dije como el tipo no tiene como estas nociones del bien y el mal, por lo menos a mí esa impresión todavía me sigue dando, como que él no le ve la importancia a lo que hace como que él lo hace no así como por inercia. ¿Cachai? ¿Lo de cogérselo? Sí. Sí. Aunque vende de que como que le importa, yo siento que él, porque de hecho después nos muestran de que él como que siente que las cosas que hace no están mal. Exacto. De hecho, hay una parte donde, después de que ocurre todo esto el tema del padre, y Jingu se le enoja y no es posible la cuestión, como que Gu-won tiene como una especie de, no sé si decir euforia, pero sí como onda, al fin encontré uno que me lleva a la contra. Que me lleva a la contra. Sí, sí. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Este ser lo que quiere es tenerlo de juguete? ¿O realmente nos van a meter una bola psicológica así o sobrenatural de que poco menos que es un ser no divino, pero de que realmente su objetivo es como comprender y llegar a tener esta comprensión del bien y el mal como y de la moral y de la ética? ¿O es netamente se lo pasa todo por la raja? No sé. Es que ponte tú, yo empecé a agarrarle un poco de sentido a la historia y ahí me iba en la bola filosófica que te comentaba la semana pasada y este año. O sea, hoy día. El hecho de que el título de la obra se llame o sea, que tenga que ver con este Dios que fue castigado con esto y la implicancia que implicaba, porque leí un poquito acerca del mito y la implicancia y era la falta de sentido. Porque eso de que tú levantes una roca y que te vuelva es como es la rutina, ¿cachai? Como algo inútil. Exactamente, la inutilidad. Y el hecho de que en el mismo manga te comenten de que está esta roca, da la impresión de que esa roca alguien la subió y quedó ahí. Claro, entonces ahí fue útil. Exactamente, pero a la vez quien la subió perdió el sentido, su propósito. Entonces él mismo se autoimpone este propósito porque el loco, igual el xenomorfo dice, no, de hecho el tipo al principio ni siquiera dormía porque siempre estaba atento de que supuestamente se iba a acercar a alguien y los podía, la seguridad del pueblo. Claro. ¿Recuerda que siempre estaba con eso? Sí. De que estaba como súper preocupado y que ni dormía por eso, de que siempre estaba despierto. Entonces yo siento que todas las cosas que este tipo hace es buscando un sentido de su existencia. ¿Cachai? Por eso yo dije, no, si esta weá tiene existencialismo y es como medio filosófico la weá. Entonces más encima el título te lo dice, po. Porque los Sísifo, independiente de que los perros son como los asesinos que este tipo, pero este tipo generó una sociedad. Él es Sísifo. Sí, exacto, eso es. Él es Sísifo. ¿Cachai? Entonces, y él, a diferencia de la leyenda, logró subir la roca y la dejó ahí. Pero el hecho de que ya ese castigo ya no exista, hace que el sentido de su propia existencia deje de, valga la redundancia. ¿Cachai? Entonces yo dije, ahí está, pues, entonces, qué buena. Entonces a mí me gustó más porque dije, ya, me gustó que el título y fuera para ese lado, y además el hecho de que el personaje, por eso te digo, sí, creó su propio mundo perfecto, de alguna manera,
¿cachai? Pero él lo hace precisamente para tener sentido, po, o sea, porque este tipo, como tú bien dijiste al principio, es un lienzo en blanco. No tiene ética, no tiene moral, al parecer no tenía mucha educación, solo lo básico para defenderse. Claro. En algún punto, si mal no recuerdo, él le dice que él no tiene memoria. Exactamente, Que ¿cachai? él, como que hasta cierto punto nomás recuerda, pero que él lo recuerda. Ah, cuando están hablando de la infancia. Exactamente, Dice, ¿cachai? ¿cómo eras tú de niño? Qué sé yo. Y le dice, ¿sabes qué? Te debo confesar que yo no tengo recuerdos. ¿Cachai? Entonces este tipo te lo dice desde el principio, por eso él elige personas que tienen un propósito en su vida. Él quiere tener un propósito. Y ese propósito que él se impuso era proteger supuestamente a esta sociedad, pero como a la vez él no tiene las reglas o podríamos decir, este bagaje cultural que hace que tú en una sociedad tengas los límites de que sabes que no tienes que matar o que no tienes que robar o no tienes que hacer esto. Por eso su mundo como que es tan frágil, ¿cachai? Como que esa impresión medio, y sobre todo después cuando vimos, porque como te digo, al principio nos muestran que el xenomorfo así como que es sumamente protector, pero a la vez es como sumamente niño, ¿cachai? Como que tú te quedas así como en una bola media ambigua con él. Claro, sí, totalmente. ¿Cachai? Entonces yo siempre sentí que el tipo estaba buscando un propósito, pero como no tiene sentido del bien y el mal, el tipo hace lo que el instinto le dice, pues ya este está en peligro, ya voy a asesinar al otro para que no Claro. ese peligro deje de existir. Claro. Entonces mata a los bichos, o al padre en este caso que rompió las reglas. Claro. ¿Sí? Aparte que bueno, y ahí yo dije, ahí no es tan inocente porque si el tipo sabe, está guardando esta medicación para los perros, Claro. porque son sus favoritos, es porque él también siente que sobre ellos tiene ese poder. Pues. ¿Cachai? De hecho, hay una secuencia donde cuando el profe se le declara, se le declara y el loco después va al espejo a decir, ay, no, si tú eres tan espectacular. Sí, que es como, poco menos que, la traes loca. Sí, como una cosa así. Pero claro, entonces, es que eso es por eso que lo que hablábamos delante, que a veces uno dice, puta, este weón se está haciendo. ¿Cachai? Entonces se tiene todo es como un actor merecedor del Oscar. Entonces como de repente uno da la impresión, está vendiendo que es buena onda, o es más perverso de lo que en realidad no o está fingiendo. Claro. ¿Cachai? Entonces, y las cosas empeoran porque va relativamente bien y empieza a ir relativamente mal, así creciendo. Po. Sí, no, de mal en peor. Porque después cuando el profe, después que pasó esto con el padre y todo, y está totalmente choqueado, él quiere puro irse. Po. Y le dice, me tengo que ir por un tiempo, porque quiero saber qué pasó con mi padre. Claro. Y curiosamente, el xenomorfo le dice, ya, bueno, vaya. Claro. Como que el veterinario le decía, weón, si eso te van a desvivir, weón, no digáis esa weá. Exactamente. Y el otro no. Y claro, y Wugong le dice, ya pues yo lo acompaño. Yo voy. Exactamente. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse aún más oscuras. Sí, la historia del veterinario, weón. Sí. Era muy brígida. Exacto. Pero ¿sabéis que eso? Bueno, no sé si lo vamos a contar o no. No, es que igual está como, esos son los últimos capítulos. Sí, pues son los últimos. Es donde quedó para la segunda temporada. Exacto. Lo que me agradó, o sea, que yo siento que el personaje del veterinario, a pesar de que es como súper, no es terciario, pero es secundario, aporta mucho como a la visión, porque tenemos al prota que es como la moralidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. El Wugong, que es el que no sabemos qué chucha, pero creemos que no tiene este concepto del bien y el mal. Y este veterinario es un hombre que tenía moral. Exacto. Y la necesidad lo hizo traicionar todo por el instinto de supervivencia. Sí, por sobrevivir. Pero se arrepiente, ahora que está sobreviviendo, se arrepiente infinitamente de lo que hizo. Sí, porque también perdió el sentido de él mismo dice, perdió la razón de su vida, o sea, de su existencia. Y que al final todo redunda en eso. Es que no lo había visto así, pero tiene todo el sentido del mundo, wow. El propósito, ¿cachai? De hecho... Sería un tema bacán para un BL. Como propósito, como un tema filosófico, así como de
propósito de la vida. De hecho, una de las cuestiones que tiene el mismo Frankenstein, una de las cosas que Frankenstein siempre reclama dentro de la novela de Frankenstein, de la que todos conocemos, es precisamente, también tiene esa bola filosófica por lo mismo, porque él no entiende para qué lo crearon, para qué este doctor Frankenstein hizo todo lo que hizo y le dio vida, para qué, cuál era la razón de su existencia. Y eso hace que se rebele contra su creador, ¿cachai? Entonces, por eso te digo, yo siento que el xenomorfo es un tipo Frankenstein en un ambiente apocalíptico, así medio zombie, pero que tiene que ver con esto, como que el mensaje va para ese lado, ¿cachai? Porque a mí también me llama mucho la atención, tanto en las películas de zombies, el hecho de cómo los seres humanos se agrupan, pero es curioso de que a pesar de que tratan de estar juntos en comunidad para protegerse, al final se terminan traicionando igual. Sí, siempre es como el miedo es un factor muy importante, sí, siempre. Sí. El miedo, ya sea a no morir o el típico weón que se deschaveta. Exacto. Y que es el weón que tiene las armas. Entonces los otros están como obligados a obedecerlo porque si no se le va a mandar un balazo o lo que sea. Claro. Y claro, pues es como entre comillas la moral relativa. Sí. De que claro, de que nosotros existimos en esta sociedad actual con la moral y todo la ética y todos estos conceptos abstractos que en el fondo hemos construido para vivir en sociedad. Exacto. Sin destruirnos. Sí, exacto. Pero una vez que tú sacas la sociedad o el orden establecido y queda solo el caos, es como que hay un punto donde la serie en general de zombies, y bueno, y siento que este manga también lo aborda en cierto sentido, que queda de tipos, ¿cachai? O sea, tú vas a mantener tu ética y tu moral como el profe, ¿a costa de qué? O vas a sucumbir a tu deseo de sobrevivir por sobre todas las cosas, sí, y traicionar todo lo que siempre defendiste por sobrevivir. Exactamente. Pero ahí después el mismo veterinario te dice, o sea, por decirte alguna vez, te subvierte el tema, dice, yo sobreviví, pero ¿para qué? Claro. ¿Cachai? Claro. Por eso el loco estaba arrepentido, porque en realidad sobrevivió, pero en realidad ya no tenía sentido tampoco, ¿cachai? Y de hecho todos buscaban un propósito, por eso también aceptó, ¿cachai? Estar en este pueblo y ser el médico del pueblo, a pesar de que él era veterinario. Claro. ¿Cachai? Porque le dieron un propósito a él también. Y bueno, y eso lo salvaba a la vez también. Pues. Claro, fue la chiva que le metió para que no exactamente, porque yo cacho que incluso muchos a lo mejor también engrupieron, pues, ay, no sé, que yo soy jardinero, agrónomo. Claro, yo sé, soy granjero, sé cultivar, cualquier cosa. Claro, una cosa de que el otro le dijera, ah, ya, este es útil. Exacto. Tiene un propósito para este mundo que estoy creando, ¿cachai? Entonces, y de alguna manera el hecho de que también te mostraran que el tipo es como juez de alguna manera es porque él te da como la sensación de que se cree un dios. Y ahí tiene que ver con esto de Sísifo, porque Sísifo también era como un dios que fue castigado por Zeus, que es el dios de los dioses. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso lo encontré tan interesante. Sí, no, o sea que no le había dado esa lectura, principalmente porque no me sabía la leyenda de Sísifo, me declaro ignorante, pero la piedra sí me había dejado muy metida, pero claro, tiene todo el sentido del mundo, si la piedra se quedó ahí, sí, de verdad que sería la raja, así como Neki mesiánica a nivel dios, si después la Gusao, la autora, saliera diciendo, así no, en realidad el tema es y es, efectivamente. A lo mejor es rollo mío, pero por lo menos a mí esa sensación me dio. Es que esos detalles, si no, no tendría para qué verlos incluidos. Pues la piedra, ponte tú. La piedra es una wea súper random. Claro. Que, aparte de decir, porque ellos bien podrían haber ido a ver el paisaje y listo. ¿No? Y aparte que es clarísimo que él va siempre, él mismo dice, voy siempre a observarlo. Claro. Como si fuera la luna, ¿cachai? Él habla incluso de la luna, así como que va siempre a observarlo. Es como que él como que de alguna manera él siente que venció el castigo que se le dio. ¿Cachai? O, ¿qué tal si, solo por revolviéndome en la leyenda misma, la piedra ya está arriba, pero él sigue subiendo y bajando todos los días? También, ¿cachai?
Sí. Como, no sé si decir la fuerza de la costumbre, pero sí, no sé, si es que, por ejemplo, supongamos que él es el Sísifo de la leyenda en cierto punto, ¿no? Sí. En cierta medida, quizás el objetivo inútil que tenía él de subir la piedra lo cumplió, Ujú. pero como que él no puede estar seguro de que va a estar ahí para siempre porque en algún punto la piedra se va a caer de nuevo, porque se caía todos los días, Sí. y por eso él sube y baja Sí. todos los días a mirar, Ujú. o a lo mejor precisamente es a un nivel muy místico, es como lo que le queda de su sensación de un objetivo, Ujú. de mi objetivo era Sí. llevar la piedra para arriba, y ahora que lo cumplí y me quedé sin objetivo, igual voy a ir igual, Sí. volver a ir todos los días igual a ver qué onda. Es como para asegurarse de que sigue ahí. Claro. ¿Cachai? Entonces, yo por lo menos me fui en esa bola y por eso lo encontré súper interesante el tema y el hecho de, porque en serio que estas historias que tienen que ver con estos pueblos que quedan así como encerrados, a mí me llamó mucho la atención por esto de que, porque el otro día leía o escuchaba a alguien hablar de que la famosa naturaleza humana no existe. Pero si tú ponías una cantidad de seres humanos, así como lo que estábamos hablando recién, así sobreviviendo en un lugar, sabiendo que afuera hay peligro y todo, y a pesar de que ellos se supone que están así como protegiéndose lo uno a lo otro, al final siempre se terminan traicionando. Y eso, sin reglas y todo, se está demostrando de que la naturaleza humana, el egoísmo humano existe. Sí. ¿Cachai? Y eso es naturaleza humana, entonces sí existe la naturaleza humana. ¿Cachai? En situaciones a lo mejor de caos es cuando surge más, así como cuando queda la cagada. Claro. Pero todos sabemos de que efectivamente, como tú bien dijiste, la sociedad es la que te pone los límites para que tú no te mandes los cagazos, porque si nosotros no tuviéramos castigo, ponte tú por asesinar a alguien, Claro, uno, las leyes, ¿no? Claro. leyes o el castigo que viene después, porque en realidad, más que el remordimiento propiamente tal, el tema del miedo al castigo que implicaría que tú hicieras algo malo Exacto. en la sociedad. ¿Sí? Porque imagínate si la gente que ya ha desvivido a mucha gente, como que después ya ni lo siente, po. Sí, po. Que se vuelve una rutina, po. Es como lo que pasa con los cereales, po. Exacto. ¿Sí? De hecho, ellos también pierden hasta ese sentido de ese placer que sentían al desvivir a alguien cuando ya es mucho. Y por eso después empiezan a escalar, po. Cada vez más claro. Que necesitan esa emoción. Cierto. Pierden el sentido de lo que están haciendo, ¿viste? Entonces, ¿cachai? Entonces, para mí, este tipo de historias, eso es lo que tratan de mostrar. Lo que trata de mostrar Stephen King en sus novelas de pueblos escondidos en la chucha. Lo que trata esta historia también de contarnos esto es un poco eso de la naturaleza humana, el egoísmo humano y además la búsqueda de sentido. Claro. ¡Ah! No, o sea que la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, por eso digo, yo lo encontré súper, porque empecé a pasarme los medios rollos así mientras leía, y digo, ya, sí, zombie, xenomorfo, sí. Es que eso era lo necesario para que fuera un bien la cuestión, entonces sí. Sí, pues. La relación entre ellos dos. Bueno, y uno también puede pensar o especular en la segunda temporada, después de todo lo que pasó y cómo terminó la primera, Exacto. cómo va a ser la relación de los protas, porque si bien a Wu-Won puede que todo esto le resbale, a Jingu no, definitivamente no. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Podría eventualmente ellos llegar a tener una relación así como de pareja feliz? Yo lo veo difícil. No, yo creo que esta también es una historia que está condenada a tener final abierto o final trágico. Sí, o semi-trágico. Sí. Bueno, considerando que es un apocalipsis, puede ser trágico también. Sí, pues, ¿cachai? Ahora, claro, igual me llama la atención que sean zombies que no muerdan ni traspasen su zombismo. Claro, es que eso es lo otro, porque ahí entonces es raro, claro. Ahora, es como nuevamente, es que en realidad, más que zombies, que renacen de la muerte, pero no son zombies, en el sentido estricto de la palabra, ¿cachai? Porque el zombie, como te digo, o sea, la leyenda de zombie dice que es el muerto que renace, pero a la vez necesita como quitar vidas como para, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, ahí hay varias opciones de los zombies, pues está el que come cerebro, está el rápido, está el que corre lejos. El que le gusta, el que muerde nomás, como que para esparcir el virus nomás.
Ponte tú, en Guerra Mundial Z era Mm, precisamente esparcir el virus. Esa era sí, su razón de ser. claro, ¿Cachai? Entonces, de hecho, ahí mismo en la película decían, cuando ya habían infectado a todos, entraban en un estado de letargo. claro, claro. ¿Cachai? Porque ese era En The Walking Dead era comérselos, comerse unos a otros, po. exactamente. En películas más antiguas hablaban del zombie que se comía los cerebros de los vivos porque eso le quitaba el dolor de estar vivo, o sea, de estar todavía viviente, ¿cachai? Nada, de Y así pudriéndose. sí, entonces el cerebro como que les daba paz, entre comillas. Mm, Entonces ahí está, depende de la leyenda, pero en definitiva son seres que tienen que alimentarse de alguien más para, entre comillas, sobrevivir. Pero claro, estos zombies de este manga no se alimentan. claro. Porque, por ejemplo, yo me preguntaba, este zombie que mató Mm, el xenomorfo en el cerro. mm, mm, mm. Parecía que iba a atacar al profe, por eso lo hizo, ¿no? Claro, pero como que apareció de la nada, pero se estaba Mm, como arrastrando, era como un zombie así, que estaba como más muy... O sea, yo lo veo como un zombie estos medios para la cagada, que están así como arrastrándose nomás. mm, mm, mm. Entonces, yo ahí no sé, igual de los zombies me agradaría o desearía que salieran mucho más en la segunda temporada, precisamente para explicarnos qué wea con los zombies, o sea, por qué los metieron en la trama, pues, ¿cachai? O sea, porque bien podrían habernos hecho el mismo puro apocalipsis, Mm, mm. así desde los terremotos y la cuestión, y la historia funcionaría técnicamente igual. Entonces, ahora, el tema de los no muertos también me hace pensar lo que hablábamos al principio del origen de Gugón, o sea, Ah, claro. Mm, mm, porque Gugón tendría mucho sentido, independiente del tema de Sísifo y todo lo que hablamos recién, de que fuera él un no muerto. mm, 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 De hecho, hay una escena en el primer capítulo donde él lo muestran como los brazos de él, mm. que salen como debajo de como una pila de escombros, ¿cachai? Sí, 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 sí. Entonces uno dice, este weón murió aplastado y revivió, Mm, ¿cachai? Y por ende, y por eso no tiene recuerdos, porque sus recuerdos empiezan cuando salió de las ruinas, mm, mm. ¿cachai? O como él pareciera tener tanta conciencia, ¿no? Mm, Me refiero a memoria y todas las capacidades que le hemos visto tener durante la serie, de que quiere aprender y todo esto. Por eso yo pensaba si era el paciente cero, También, sí, puede ser. ¿cachai? De que a lo mejor él es el experimento del laboratorio, por eso tiene las costuras y toda esta weá, pero de que él en sí era un no muerto promedio, por decirlo de alguna forma, Mm, o un muerto nomás, y lo lograron revivir, y esto y generó esta weá de los otros no muertos, porque no sé, pues la típica, los científicos malvados, o lo que sea, las farmacéuticas, o lo que sea, lograron crear esta cosa, o se les escapó, más bien dicho, más que crearla así como para difuminarla voluntariamente, sino que a lo mejor se les escapó mm. del laboratorio o lo que fuera, y se confabuló con el resto de las otras cosas de los terremotos y esto, porque, o sea, a no ser que, si nos queremos ir en la ola más, así, hablando de los dioses, de que efectivamente todo este apocalipsis sea un castigo divino. Que eso estaba pensando, que podría ser el apocalipsis de la Biblia, po. Porque Claro, en la Biblia dicen de que al final de los tiempos los muertos van a salir de las tumbas y van a ser juzgados por, ¿cachai? Una wea así. claro, claro. Entonces los perros serían los jinetes del apocalipsis, como una wea así. Sí, claro, o sea, en volá, pero de repente, Sí, no, o sea, ahí nos vamos pasamos de los griegos romanos a la teoría judeo-cristiana. o sea, por eso digo, lo que pasa es que al final toda esta historia igual tienen pistas de todos lados, o sea, de muchas culturas, po. Claro, claro. Entonces son mezclas de leyenda y cuestiones así, o sea, no sería descabellado pensar que ellos, a pesar de que pueden ser, no sé, pues, budistas, todo, igual tienen como cierto, algo saben del cristianismo, Sí, claro algo que sí. saben de la O investigan, o los autores investigan para también, pues, ¿cachai? ¿cachai? Porque, o sea, eso estaba pensando por el hecho esto de los muertos que no atacan, ¿cachai? Mm. O sea, o que no muerden, más que decir que Claro, que es como que se arrastra nomás, o sea, no... exactamente, ¿cachai? Entonces son como esos muertos que están como que surgieron de la tumba porque van a ser juzgados, ¿cachai? Así como que de repente me pasé ese rollo nomás ahora conversando. Ahora, no quiere decir que esto sea así por si acaso, son Claro, no, estamos teorizando, sí. elucubraciones mías que mientras lo leía, por si acaso. Ahora después si le achunto ya es otra cosa. Pero, pero, pero esa sensación me dio durante todo el manga, entonces por eso no me aburrí con él en ese sentido.
porque empecé a pasarme rollo y a pensar en estas cosas. Que en realidad, como te digo, es la misma reflexión que hago cuando veo películas de zombies. Esto me llama mucho la atención de como que al final todos terminan muriendo en las películas de zombies, ese es un clásico. Sí, porque el weón que se salva Sí, llega al otro lado de la costa y está la caga igual. sí, exactamente. Entonces como que, ¿cachai? Mira, Entonces, aquí Lady Lisa nos dice, Gugón es como un ángel de Evangelion. no sé, no Es sé. Kaworu, weón. No, ¡Felicidades, Shinji! No, felicidades, felicidades. felicidades. No sé, estas son voladas nomás en todo caso, chiquillas, por cierto. Sí. Estas son No, pero de- ¿sabéis qué? Ahora, de verdad que te compro totalmente la historia de la leyenda y del propósito y el sentido de la vida, man. Tiene todo el sentido del mundo mm, con la historia. Porque ¿cachai? yo, insisto, como yo no conocía, ignorantemente no me sabía la leyenda de Sísifo. Es que me llamó Lo mucho siento. la atención porque yo había escuchado algo de Sísifo la otra vez. Entonces cuando empecé a revisar esto dije, ¿qué weá con Sísifo? Entonces Claro, me fui a la Wikipedia y en la Wikipedia explicaban acerca de esta leyenda. Pero después, muy bien, lo que yo no hice de pajera. y después de esto salían como las implicaciones filosóficas de lo que significaba la leyenda de Sísifo. Claro. Ahí hablaban acerca de la falta de sentido, de la inutilidad, de lo inútil del castigo, ¿cachai? Y toda la cuestión. Entonces dije, y empecé a acordarme de las cosas que pasaban aquí, de algunas cuestiones, entonces dije, ya, igual podría ser, ¿ah? Mm, Encima, por alguna razón le puso Sísifo y no los perros de Michael, no sé, pues, claro, claro. Los perros de Gugón nomás. de Bubón, no sé, ¿cachai? Para allá quiere ir, algo quiere decirnos con eso la autora, ¿cachai? Esto de la Y la inutilidad, piedra. la piedra y toda la cuestión, entonces, ¿cachai? Y los coreanos no tendrían, entre comillas, no tendrían nada que ver con las cuestiones de Zeus y eso, pero aún Claro, así no, como para la nada, leyenda, pues, ¿cachai? claro. Entonces, al final todos tenemos, entre comillas, cierto bagaje de todas las culturas, ¿cachai? Un poquito de por aquí, de por allá, algo entendemos, sabemos de que los hindú tienen, no sé, como 20.000 dioses, Claro. ¿cachai? Los japos tienen el shintoísmo y todas las cuestiones, el espíritu de la naturaleza, en fin, ¿cachai? Pero ese fue como el rollo que me pasé. Entonces, el mango en ese sentido, si fuera por ese lado, lo encontré súper interesante. Y como al principio te decía, el tipo igual me engañó. Yo pensé que en realidad podría ser un lienzo blanquito, blanquito, así de que está aprendiendo a vivir. Claro, es todo por nada, todo. Estaba bonito. ¿Cachai? Pero claro, pues después te empiezan a soltar ahí las cuestiones raras que tiene, que sin embargo no tienen como ese nivel de perversión así, ponte tú de esa maldad que de repente nos muestran en otros manguas de que, Exacto, ¿cachai? claro. Porque el tipo es cierto, desvive gente, pero no lo hace así como con ese afán torturador, entre comillas. Claro, no, él está impartiendo justicia, po. Exacto, Él en su mente está impartiendo justicia. ¿cachai? Exactamente, ¿cachai? Entonces igual el tipo tiene como trastocados los valores, entre comillas, todos los valores que tiene el profe, él los tiene trastocados o no los conoce, o no existen Claro, en su mente. claro. Por eso para él no es problema, y de hecho la última secuencia, que es cuando muestran el meollo del asunto con respecto al profe, que no voy a mencionar, Ujú. pero que tú veis la cara ¿cómo se llama?, del xenomorfo y decís, este weón no se da cuenta de lo que hizo, Exacto, sí. ¿cachai? Entonces tú dices, ya, este tipo es raro, No, tiene algo extraño ahí. exacto, no. Yo de verdad que debo decir que Bugón es uno de mis personajes favoritos, weón. No decir de, el weón me mata, así, mijito rico. No, está guapo. Pero, insisto, me perturba su xenomorfidad. Sí, sí. Me encima los colores, weón, concha su madre. Entonces, Sí, no, sí, no es chiste, sí parecía, como te decía la semana pasada, igual parecía un alien. El alien sí, igual tiene esos colores. sí. Pero me agrada, te juro que me agrada muchísimo, y siempre lo hemos dicho acá, Mm, que es un enigma de principio a fin. sí, 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 sí. Y a pesar de que llevamos la primera temporada entera, que igual pasan varias cosas, Mm, a pesar de los pocos capítulos, digamos que a veces que hay manguas que tienen 50 capítulos y no pasan una wea. ujú, Siento que o sea, me agrada el hecho de que llevamos toda la primera temporada y no tenemos puta idea qué wea con Kuon. ujú, Todo lo que estamos hablando, que podemos estar en lo correcto o no, ujú. no es nada que uno diga esto es canon.
Claro, claro, claro. Ujú. O sea, lo que tenemos son puras sospechas por las actitudes, por los cambios de actitud, por su forma de actuar, ¿cachai? Vamos armándonos el personaje de a poco Ujú. en nuestro cerebro, de cómo lo vemos, de si nos engaña o no, de Mm. si creemos en su bondad, como el profe, Sí, sí, sí. o siempre nos parece raro, qué sé yo, eh, quién es en realidad, de dónde salió, por qué hace lo que hace, qué va a hacer después. O sea, Ujú. me encanta que el personaje nos tenga así. Sí, ¿Sí? exactamente. Creo que en los BL, por lo menos en los coreanos, ¿cierto? Que uno estamos como tan acostumbrados a verlo, es difícil encontrar este tipo de personajes porque a veces, y lo hemos conversado, como que se vuelve un poco predecible Mm. que puede ser X cosa. O Mm. este personaje va a ser así. La típica, como decimos con Jaekyun, pues, el patán que cambia por amor, listo. Mm, mm, mm. ¿Cachai? Y el resto es disfrutar cómo lo va a hacer, pero uno ya sabe que va para allá. ¿Cachai? Ponte tú, es como el mismo efecto que hacía ese manga que revisamos de que se metía en el videojuego y que Ah, el Dreadful Night. sí, el tipo también Sí, uno no tenía ni puta idea qué pasaba con él, pues, o sea, como que uno empezaba a sospechar del tipo, pero claro. después Si era un NPC o no. sí, ¿cachai? Entonces, y eso hace que tú continúes leyendo la historia porque estás metida, po. Exacto, Y en exacto. este caso pasa lo mismo, ¿cachai? Lo que te han dado son señales, así como algunas pistitas, ya podría hacer esto, podría hacer esto otro, el tipo de así, así. Después te sueltan la bomba al final de la temporada y decís, ¡ah! Sí, ni se. Ya, segunda temporada, por favor. Sí, sí. ¿Cachai? Entonces, es interesante los perros de Sísifo. Sí. Sísifo. Ahora, debo decir, no los mencionamos mucho, pero yo, ¿sabéis con quién también estaba metida mientras, cuando estaba en emisión? Con los gemelos, weón. Ah, sí. Porque yo decía, ¿estos niños de quién son, hijo? Mm. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y qué pasa si el papá de ellos sufrió el mismo destino Sí, pues, y que parecían, el otro papá? parecían sumamente normales, pues. Exacto, claro, y es como, ¿y estos niños y sus traumas no tienen trauma? Exacto, po, porque supongo que si ellos llegaron y han visto algunas cosas, todo el pueblo había visto cosas que había hecho el otro, pero no Claro, están afectados, ¿qué onda? claro. O fingen, También podría ser. porque la niñita era como súper así, como Angélica Pickles, era como súper así para el hilacha y ay, aquí vengo Sí, se yo ponía y celosa, se ponía celosa del profe porque sí, po, como que ella estaba enamorada de Hugo. sí. Entonces, claro, pero claro, porque obviamente esta serie en toda esta primera mitad de la temporada es como todo amor y paz, pues así como ay que los niñitos, que las clases, que hagamos dibujos, que jugamos a las carreras, así como que mundo feliz, Bill Pap. Pero claro, pues yo decía, estos niños están de partida viven con el papá del niñito gangoso. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó al papá de ellos? Cuando Hugo los encontró, ¿ya eran huérfanos? O, o a lo mejor sí, porque se supone que cuando llega cuando llega Jingu al pueblo, el veterinario le hace con un mapa así, le dice estas son las casas que hay, y justo tú vas a ocupar la última que queda. Mm. Entonces, y digo ya, pero ¿qué pasa si hay rotación? Sí, pues. ¿Cachai? Si en el fondo porque toda esta otra gente que estaba cagada de susto cuando pasó lo del papá del niñito gangoso, ellos ya lo vieron antes. Sí, po, sí, sí, po. Por eso Y probablemente no, muchas veces. sí, sí. Entonces, si Gugón anda haciendo estos recambios, Mm, mm, vale decir, desvivimos a uno para traer a otro, mm, mm, ¿cachai? sí, Quizás los padres de los gemelos también sufrieron la misma suerte, pues, ¿cachai? sí, sí. Entonces ahí es donde digo, ¿y hay estos niños? ¿Qué onda estos niños? ¿Qué saben estos niños? ¿Cachai? ¿Y cuál es el propósito de esos niños también, po? Porque Claro, porque a lo mejor Gugón, yo pensaba, ¿cuál es el objetivo? A lo mejor es como por el futuro de la sociedad, porque van a crecer y van a tener más hijos, una wea así, no sé, como que lo había tomado por ese lado cuando veía el manga. Pero claro, pues no sé. porque se supone que el xenomorfo siempre le pregunta a todos o sea, cuál va a ser su objetivo, cuál va a ser su propósito, qué haces, cuál va a Claro, ser tu aporte, en realidad, ese es como esto, cuál es tu aporte a la comunidad. exacto. Pero los niños, o será que en su ingenuidad
la parte ingenua de su ser, como que protege a estos seres que se supone que son más vulnerables. O sea, yo por lo menos cuando lo leí, pues lo tomé por el lado de que a lo mejor lo salvó pensando en que, como continuar la especie, como una wea así nomás, como que no leí más, más allá, pero sí me intriga saber la historia de los niños, pensar qué fue lo que ellos han vivido, quizás qué es lo que saben y qué rol tienen para jugar más adelante. Igual me gustaría que, si bien no, son los niños, ¿no? Y son secundarios, no van a ser la mea wea, pero que algo aporten que sea como relativamente relevante, por último a nivel de contexto, de que nos enteremos específicamente, como que nos ayude a conocer más como el personaje de Wuwon, por último, ¿sí? Y las cosas que han venido pasando en el pueblo. Sí, exacto. Pero también da la impresión de que las cosas, o sea, de que toda esa gente que ha llegado ahí no ha sido así por coincidencia. Exacto. ¿Cachai? Entonces, por eso hasta ahí llega de repente la inocencia del xenomorfo nomás, pues de repente uno dice, no, pues. Sí. Porque de una manera u otra, él siempre ha estado involucrado en todo lo que le ha pasado a todos los ciudadanos que llegaron a esa villa. ¿Cachai? Todos tienen que ver con él. Ahora faltaría que la wea se volviera como Lost y que nos digan que están como en el purgatorio. También, que él de los muertos no muertos. Claro, y de que él es el como que los trae, es como el Kerberos, por decirlo de alguna forma. Claro. Y él es el que los juzga, efectivamente. Claro, lo hace para hacerles pagar por sus pecados. Claro. ¿Sí? Sí. Porque igual es todo ratito así, incluso el ambiente. Sí, sí. Pero eso. Sí, no. Eso con 20 y tantos capítulos uno puede sacar estas conclusiones. Obviamente, como dijimos, estas son elucubraciones en este caso, no necesariamente puede ser así, como estamos diciendo. Exacto. A lo mejor la cuestión es más sencilla que la que me estoy puro, como dicen la juventud, en un delulo. Claro, al final simplemente una historia zombie, listo, fit. Sí, listo, la cuestión. Pero, y puso la piedra porque le pareció cool, listo. Sí. Puede ser, deluleando. Deluleando. Me suena como a Lulo, me suena horrible. Medio de Lulo, no sé cómo le dicen los cabros. Sí, así. Como delirando en el fondo. Está delirando, a lo mejor la cuestión es sumamente sencilla y el hueón ahí. No, claro, simplemente la mina quería ser un hueón mamado. Sí. Xenomórfico y en un contexto de zombie fin. Listo, pum. Claro. A lo mejor es así o a lo mejor no. No es. Pero no, te entrete. Sí, está entrete. ¿Qué nota le pondrías a lo de Sisi? ¿Sabéis qué? Es que, como te digo, me agrada mucho el personaje de Wuwon. Creo que es un personaje bacano, así, a nivel de análisis, todo lo que, la hora y tanto que llevamos hablando de él, pues, ¿cachai? Sí. Da para muchísimo. Y me encanta el contraste que hace con el profe de que es como amoral versus muy moral. Entonces me agrada eso como dinámica de personaje. Yo sí creo que su amor está condenado, ¿eh? No veo mucho futuro por ahí. No, para nada. Sobre todo pensando, a menos que el profe se volviera igual de amoral que él, pero ahí no sería amoral, sería inmoral. Claro. Sería como la única forma en que ellos pudieran quedarse juntos, siento yo. Claro. Entrar en el juego, o sea, entrar en la dinámica. Claro. ¿Sí? Aunque también sería interesante ver corromperse al profe de a poco. Sí. Sería muy interesante a nivel de historia. Sí. Me gusta mucho el estilo de dibujo. Siento que, bueno, lo dijimos al principio de la sección, pero creo que demuestra un gran talento de la autora el haber pasado de una comedia romántica sencillita a este tipo de historia, independiente de que sea verdad o no, le achuntemos o no con el tema de la parte filosófica. La ambientación, el tipo de historia, el diseño de personajes, como que de verdad si a uno no le dicen que es la de la tiendita, no pasa totalmente. Sí. Y eso es muy bueno, porque efectivamente
nosotros siempre nos reímos de que, el mismo personaje pero más moreno. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Y aquí, literal, nadie se parece a nadie, entonces, no, súper bien ahí. Eh, Toda la ambientación, la forma como es confusa, porque a veces nosotros nos quejamos de las cosas confusas, Ujú, pero en este caso tiene todo el sentido del mundo porque a veces nos metemos en la psiquis del profe ujú. y el profe está igual de confundido que nosotros, po, ¿cachai? Sí, O sea, sí. y el profe tampoco sabe qué chucha está pasando y el profe tiene estas pesadillas que no sabe que son reales o no. Ujú. Entonces, efectivamente, ese tipo de confusión está muy bien implementada, Ujú. siento yo. Entonces, no, me gusta Caleta, de verdad que yo la seguía gustosamente semana a semana, desde que se lanzó. Fue uno de los primeros manguas que en inglés valían 40 monedas Ujú. Ah, los capítulos. Y no, a mí me gustó Caleta, de verdad que sí. Sí, yo le voy a poner un 8,5. wow. Sí, estoy muy metida. Aparte que, tú cachai, pues como la hueá turbia, oscura, que te da para pensar, las capas como cebolla, y todo, entonces, y ansiosamente esperando la segunda temporada. Ya está bueno, ya por favor. Que trabajar, trabajar. Claro, queremos respuestas. Estoy como con la primera temporada de Shingeki, weón, así como, quiero respuestas. Y después las respuestas dan pie a más preguntas, maldita sea. No, no, no responden nada. Sí, y después vamos a terminar viendo ahí al xenomorfo haciendo un retumbar, weón. Sí, sí, capaz. Pero eso, Sí. ¿qué nota le pones tú? Yo le voy a poner un 8. Muy bien. Sí. Sí, como dije, o sea, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. La historia es bien atrapante porque desde el principio te empieza a meter pistas, Mm, mm, pero no te dice todo. mm. Tiene poco texto, pero ¿cómo se llama? La ambientación te va mostrando cosas. Poco texto, mucho subtexto. Exactamente, exactamente, mucho texto. Entonces eso hace que te vayas metiendo en la historia y sea más entretenida. El personaje, a pesar de lo raro que es bastante carismático Sí. el Xenomorph, dependiente de sus capacidades corporales. De su envergadura. De su envergadura, independiente de su envergadura, es bastante carismático, pero de manera bien ¿qué dice? Rara. Mm, No, perturbadora. esa, sí, perturbadora, es como un ser carismático perturbador, una cosa así. Mm, Y como te digo, yo desde el principio empecé así como a pasarme rollos, y eso no me pasa siempre con todas las historias, po. Como que mm, mi cerebro entró en modo, esta weá tiene caleta de subtexto. mm. No sé por qué razón, yo no estaba parada, no estaba en esa parada, y dije, yo voy a ver esta weá de zombies, ya. Claro. Y ese fue mi parada a ponerme a leerlo. Pero después, claro, pues como que te empezó a dar todas estas señales, toda esta bola media rara, y eso hizo que cada capítulo se fuera haciendo cada vez más corto. Porque estaba ahí Mm, metida, digo, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? sí. ¿Cachai? Y la cuestión va increciendo porque al principio como que todo parece, como tú bien decías, bien lindo, así como, ay, el pueblo, y lo reciben, son todos buena onda, ay, están los niñitos, ay, va a hacer clase, y el otro lo trata bien, ya, y están en un romance, oh, y de repente se empieza a poner oscuro, Claro. o empiezan a pasar cosas raras. Entonces ahí como que es bacán cuando logran hacer eso, porque ¿cachai? De que tú empecés como a cuestionar lo que estaba pasando en la historia. Sí. ¿Cachai? Y es cierto que te deja más dudas que respuestas, sí, es verdad. Pero en el buen sentido de la palabra, porque nosotros hemos leído otros manguas que efectivamente hacen lo mismo, pero como que tu cerebro dice que esas dudas no son coherentes. Claro. Como que O después a los autores se les olvidan las dudas y nunca te las explican. también no te las responden, pero aún así, como que da la sensación que está así, en ese sentido está bien, va a estar bien armada, me da la impresión. Ahora, pues, como te digo, a lo mejor estoy sumamente del Lulu con la cuestión y no es tan bacana como yo me la estoy imaginando. Por eso voy a ponerle a la primera temporada un 8.
Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla la segunda temporada. A lo mejor borra todo lo que he dicho ahora, porque a lo mejor la cuestión, como te decía, es más simple que el rollo que me pasé. Ah, Y ahí ya se arruina todo. Entonces, por lo menos a nivel de primera temporada, está bien desarrollada, la historia es atrapante, eh, y te da esta posibilidad de empezar a hacer elucubraciones de la historia. mm, Y como digo, me encantó el título, porque me provocó una cosa rara con los perros y Sísifo. Desde que lo escuché, como que, raro, ¿cachai? Por ¿Tú eso habías visto alguna cosa antes de leer el manga? ¿Algún meme? ¿Algún...? no, para nada Nada. no me salían. Mm, Salían cosas de Sísifo, ¿cachai? Me acuerdo que tú lo comentaste en algún momento, que alguien lo comentó de que, ay, chiquilla, los perros de Sísifo. Entonces yo, pero el título ah, me llamaba la atención porque no sé por qué pero no, nunca me salió ningún meme, nada. No cachaba nada hasta ahora. No mm. tenía así como preconceptos del manga. Claro, claro. Y por eso digo, si yo llegué diciendo ya, voy a ver esta historia de zombies. Mm. Y me imaginé que iba a ser uno que está licenciado que tengo ahí no me acuerdo cómo se llama el manga. Pero que también es de zombies y hay un romance mientras los buenos están matando zombies. Hay un Ah, el que comentamos una vez, que era Zombie Hide Sex, una cosa así. así me lo imaginé. Eso dije. Así, Sí, que no, era como, mm, gracias por salvarme, ¿cuál gracias? así, en serio que llegué con esa idea. Entonces dije, ya, va a ser de Eso lo comentamos una vez, po, hace sí, muchos años. sí, esa era. Bueno, está licenciada ese, pues, Sí, entonces, pues ahora lo licenciaron, sí. bueno, hace tiempo ya, así Sí, bueno, sí. va como en el tomo 4, no sé, Sí, es larga, sí, larga, sí, sí. ¿cachai? Entonces yo cuando dijimos ya, veamos ese, pero igual me llamaba la atención el título, entonces por eso fui a buscar el nombre en Wikipedia porque me llamó la atención, Ujú. ¿cachai? Pero por eso le voy a poner 8, pero tomando en cuenta solo la primera temporada, obviamente que es lo que hemos leído. Ahora Ya. puede que la segunda temporada puede que mejore o puede que se vaya a la vez si es que la autora decide que la historia no era tan bacán como la que yo me imagino en mi cabeza. Claro. A mí lo que me pasa, bueno, lo hemos comentado con otros manguas en Ujú, general, me ha pasado ya con varias historias que iban la raja ujú. y el final es súper ñe. Sí, sí. Como que yo no sé si es que la autora no sabía cómo la quería terminar o la obligaron a terminarla antes Ujú. o no sé, porque he leído desde historias que dejaron como 40 hilos abiertos que se nota que las cortaron antes de tiempo porque era como, sino para qué metió todos estos personajes que nunca hicieron nada. Exacto. Eh, y otras que literalmente iban bien y en algún punto se desinflan muy feo. Ujú, ujú, Y como que, claro, pues terminan y uno dice, ah, ok. ujú, ujú. ¿Cachai? Y las otras que efectivamente se mantienen bien hasta el final y tú termináis la historia ya sea destruida o feliz o lo que sea, pero tú decís, ok, wow, ¿cachai? Ujú, ujú. El ciclo de esta historia concluyó. ¿Cachai? Claro, claro. Ujú. Y últimamente me ha pasado con los manguas que leo en Legend que el final me decepciona caleta. Sí, pues sí, no sé, lo peor yo creo que es darle un buen final a cualquier historia. Sí. En general, todas las historias se desinflan hacia el final. Sí, como es triste, porque de Mm, verdad que hay historias que había leído y que las leía semana a semana, así súper feliz, como, oh, aparece otro capítulo, la wea buena. Y después termina y es como, ay, pero... sí, sí. así como, así, pero pucha. Mm, mm, mm. ¿Cachai? Sí, sí, No, un final horrible, pero como que uno dice, pero esto tenía más potencial. claro. Mm, mm. ¿Cachai? Sí, sí, Te pienso, Red Mansion. Pero, ¿cachai? sí. Pero bueno, Sí, pues, pero es por eso, esperamos que como esta autora es famosa, mm, la dejen hacer sus 100 capítulos. esperamos, pues sí, esperamos que sí. Sí. Pero eso, Ojalá tenga un buen final. Así como lo sí, tuvo Llewellyn. Ese, ¿cierto? hasta el momento ha sido la única historia que a mí me ha gustado su final. ¿Cierto? Yo no he terminado, Lemon lo tengo ahí más De la- botado. Yo tengo que leérmelo de nuevo porque ya no me acuerdo mucho. de lo poco que me he leído completo, Llewellyn ha sido uno de los privilegiados que me he leído completo y ¿Cierto? Sí, 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 sí. el final me gustó. Entonces, ahí hay que ver. Bueno, hay el otro final que me gustó también fue Killing Ah, sí, po. Entonces, Sí. sí, Sí.
Killing también. Es que Killing terminó su ciclo, pues, bueno. Exactamente, ¿cachai? ¿No? Y me Sí. gustaría que muriera así imbécilmente el asesino más asesino de los asesinos. Sí, bueno, eso sí yo debo reconocer que eso sí A mí me dolió. Me me gusta. dolió como que dije, pero puta la weá, pero bueno. Es que por ¿Cachai? eso es como la burla máxima de la autora con respecto a su personaje principal, así lo hizo morir de la manera más imbécil que podía encontrar matar a un serial, Sí, ¿cachai? sí. ¿Cachai? ¿Cachai? Y me agradó que también da la impresión de que el otro también muere. No, Sí, yo creo que sí. no Yo te lo creo que dicen sí. así en la cara, pero al final uno lo supone. Sí. Ay, me dio mucha penita, boom. Ujú, Sí, exacto. yo te juro, yo creo que lo dije, yo lloré con el final de Killing, pero no lloré porque se muriera Sang-woo. Mm, Yo lloré por Boom, como que él me daba mucha pena. exacto. El personaje, a pesar de que uno dice, el loco está desquiciado y ya está, su vida siempre, es que como que su vida siempre fue tan mierda, Sí, que como que me daba pena que nunca fue feliz, ¿cachai? Eso como así, como de principio a fin, su vida fue un asco. sí, sí, Entonces, eso fue lo que me dio mucha pena y cuando él estaba ahí, que la wea más enferma, pero la encontré muy genial, con la ceniza del huevo sí, no, sí. y todo, dije, oh, qué locura, weón, o sea, como que triste, weón, Mm, como acabas así, ¿cachai? Entonces, no, para eso yo adoro Killing Stalking, ¿cachai? El viaje, mm, es el viaje de Boom, para mí es el viaje de Boom esta wea. Yo sé que Sang-woo, todo el mundo ama a Sang-woo porque está muy bien hecho como asesino serial encantador, mm. ¿sí? Pero para mí Boom se lleva, bueno, Boom es el prota, po, ¿cachai? Sí, pues sí. No, sí, pues te digo, y no, y buen final. Este es otro de los finales que me ha gustado Sí. en general. Eso, Eso, sí. eso con los perros de tipo. Recomendadísimo. 8,5 8, versus 8, 8,3 aprox. Sí, periódico. periódico, sí. 8,3 periódico. Así que la recomendación de Funker Generation. Léalo. Vamos a esperar la segunda temporada. Esperemos que sea tan buena como la primera. Mm, Exacto, exacto, exacto. Bueno, igual había comentado la gente, ¿ah? ¿ya? Tiqui, 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 ti. ¿Dónde estaba? Uy, comentaron harto, muy bien. Eh... me estaba preguntando la Gili de hace rato. Decía, Isa, ¿ya leíste el nuevo manga de Bros Without Tomorrow? Tenemos nuevos Josbando ilegal. Lo compré, pero no lo he leído. Pero sí, ya. Tiki, tiki, ti. Aquí la Enfi decía, yo también lo leí en su momento en emisión y ya no me acuerdo. XD, no estás sola en XD. Ya, bueno. Ay. La Enfi también después decía, recuerdo cuando salió Sísifo. Ah, creo que lo leí. Dice, hacían comparaciones de que Gusao hacía semes que se ven malos pero son buenos. Jajaja, me alegro que eso fuera así, eso lo leímos delante, sí. Sí, sí, sí. Dice, yo sigo pensando que la autora hace la suculencia a propósito grotesca. Sí, también, Sí, sí. sí, sí. No quiere evocar buenas sensaciones con las escenas calientes, sino más bien como perturbar y que resulte chocante, sí. Mm, mm, mm. Sí. Lady Lisa decía, Gowon representa totalmente mi gusto por los grandotes raros y medio monstruosos. Una cosa, paréntesis, una cosa que se me olvidó decir durante es que me daba risa porque como que con el correr de los capítulos Gowon era cada vez más musculoso. Sí, es que hacía más ejercicio para verse bello para el profe. Claro. Y me daba risa porque como que en la época en que estaba en emisión también estaba esta weá de pelar las dimensiones de los yaoi viejitos y todo esto. Y yo decía, ven, pero no se quejan cuando este weón tiene la cabeza diminuta y el cuerpo enorme, pues weón. Ay, no se quejan. Y las manos de yaoi también. Que también tiene manos de yaoi Gowon. Por eso no se quejan. Mm, mm. Pero me dio risa que de repente era como que miraba, sobre todo cuando dibujaba a Won de cuerpo completo y decía, mira, los viejos valores no se han perdido No, de las dimensiones raras. jamás. Pero sí, eso, cierro parte, sí. Dice Gilibet, yo también pensé eso de que no tiene concepción del bien y el mal, y eso es aún más peligroso. Mm, mm, mm. Es como un niño pequeño que tiene fuerza y poder, y el poder lo tiene porque le temen. Exacto. La Enfi decía, a mí me activó los recuerdos de Walking Dead. En la saga del gobernador, cuando van a un pueblo, supuestamente todo está bien, pero no
no es tan así. Por eso ya estaba preparada, jaja. Sí, sí, sí. De hecho, había un arco, no sé si el mismo, porque yo de Walking Dead lo veía como medio saltado, nomás cuando lo Oye, nunca pillaban el vi cable. Walking Dead, así que no cacho nada de Walking Dead. Había un arco donde efectivamente llegaban como a un pueblo, que también era como una villa cerrada, que era autosustentable, con energía solar y la wea. Mm, Pero ahí era como al revés, porque los protas, esta era como la temporada 3, ponte tú, mm, o quizás 4, no sé. Entonces los protas, que habían sobrevivido todas estas temporadas, ya habían perdido como su moralidad. mm, Entonces cuando llegaban a este pueblo, decían, todos estos hueones son estúpidos. mm. Todos estos hueones van a morir por imbéciles, ¿cachai? Sí. Porque estos hueones como que de repente decían, no, es que yo no cierro con llave. ¿Cómo que no cierra con llave? ¿Cachai? Con una hueá así, usted está loca. ¿Cachai? No, porque es que nosotros estamos a salvo aquí, ¿cachai? Como que estaban tan confiados de que no les iba a pasar nada. Y los hueones como venían de afuera del caos, Sí, po. venían con la otra mentalidad, pues, ¿cachai? Y bueno, y entre medio también había un hueón que se chala de esta cuestión y que empieza a dejar entrar a los zombies, pues, ¿cachai? No me acuerdo si era porque decía es que me hablan o alguna estupidez así, ¿cachai? Bueno, se chaló, ¿cachai? Mm. Y también y que a la cagada zombies. Sí, po. Película de zombies. ¿Cómo son películas? Pero claro, eh... Lady Lisa dice, Gugu, mi bebé solo está jugando. Como la pintura. Sí, déjenlo. Solo está jugando. Gilibet dice, yo iba por el camino, ay qué lindo, se están enamorando ambos. Pero no, cuando me di cuenta que no se sonroja con los besos, pero sí cuando se mira a sí mismo en el espejo y se admira de una manera tan extraña. Sí, 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 fue cuático. sí. Y Lady Lisa, esas expresiones de Wuwon eran en el delicioso son uff. Literalmente lo que tenía Wuwon pagaba impuestos y tenía su propia identificación. Sí, sí, tal cual. Gilibet, esa escena donde presencia el verdugo haciendo su trabajo fue súper impactante. La cara del profe creo que identifica la cara de todos los lectores. Mm, La Enfi, sí, es verdad, al final en esas historias de zombies termina dando miedo cuando se encuentran con otros humanos, claro. Sí, sí. Lady Lisa, esta obra está demasiado interesante, tiene esa dosis de existencialismo que pasa con la moral cuando se trata de sobrevivir en un ambiente apocalíptico. Te da para armar muchas teorías. Esta obra, ay, ya inclusive pienso, ¿será en verdad un apocalipsis zombie o ya es otra cosa? Y la Enfi dice, ojalá tenga un final trágico, pero la gente no está preparada para eso, jaja, fácil lo hacen cambiar por amor. ¿Están listos para esta conversación? ¿Te acuerdas que salía? Sí, no está lista para esta conversación. Sería muy penca que Wuwon se volviera bueno, sorry. No, sí, no. Es que no. Es que no, ahí sí que no, ahí hacemos el meme de levantamos la mesa con las manos y ¡ah! Sí, no, pues como de 8 pasa a menos 7. Sí, sí, sí. Como Cora Royal Servan. Claro, sí, verdad. Y por el tema es que un mago lo hizo. Sí. ¿Por qué en el semen en la temporada 1 es todo tóxico y en la segunda es un amor? Un hechicero lo hizo. Nunca nos explicaron por qué. Sí. Por último se hubieran hecho la evolución de por qué cambió, pero no. Sí, era un cambio tan absurdo, weón. Era como de un día para otro me di cuenta que lo amo. Ah. Bueno. Lady Lisa te da para... se lo di. Wuwon es como un ángel de Evangelion, también lo habíamos leído. Sí, sí, sí. Gilibet, en su mente está haciendo lo correcto. Sí, por eso cree. Lady Lisa, sí, está como que lo hubieran programado con ciertos valores y conceptos de justicia, el cual lo sigue al pie de la letra, pero por alguna razón él igual escucha al profe y lo hace dudar un poco de sus propias decisiones. También me pregunté por qué hay niños si se supone que solo admiten a gente útil para la comunidad, en términos generales. Sí. Alejandra dice, esta historia la comencé, pero no me impactó mucho, pero ahora la voy a retomar. Y... ¡ay! La Lady Lisa de nuevo dice, Gowon, mi grandote extraño y monstruoso, te amo. Esta obra y sus personajes son lo menos predecible que hay, y eso me encanta ver en manguas actualmente. Sí. Sí. Y Gilibet dice, yo quiero que el profe se vuelva turbio. Sí. Sí, no, sería interesante. Sería interesante, por ejemplo,
que el profe, en base a todo lo que ocurra, Ujú. lo que ya empezó a ocurrir, decida, este weón no puede ser el líder. Mm. Y empecemos con el golpe de estado. Ah, no, pero está difícil porque tiene el poder físico el Exacto. campo. Como que no es Sí. fácil así como ponerse en plan rebelde con él. Claro, no, pues tendría que lograr convencer a toda la gente de dejar de tenerle miedo. Mm. O sea, bueno, no es que eso forma parte, sí. Pero, pero sí, pues ahí hay que ver cuál va a ser el plan. Claro. Pero eso. Dice aquí Alejandro, gracias por el resumen. La leeré tan pronto como pueda. Aunque mañana voy a Berlín al concierto de Radiohead. Ah, muy bien. Qué bueno. Y el domingo, oye, puras bandas. Muy bien, Alejandra, disfrute. Ujú. Me parece bien. Pero eso, Eso. Ya saben, quedan recomendados con los perros de Sísifo. exacto. Así que, ay, yo he notado los nombres de todos los huevones por si acaso. Pio, me llamó la atención. Pio Guwon, Sí. el apellido, sí. El otro, el veterinario se llamaba Lim Sicheol. Mm. Porque ya tú sabes. Coreano. Había una niña, porque hay personaje femenino aquí, Sí, había que se una. llamaba Gyeongha. Mm. El pueblito, no sé cómo lo dejaron en español, en inglés se llamaba Stillwater Town, como agua quieta, agua calma, No me acuerdo. algo así. Mm. Y bueno, los niñitos, pues Jin Su-a, que era la niña, Jin Su-ha, que era el niño, y Kang Woo-jin, el niñito eh, gangosito. Tal cual. Eso. Y eso. Yo creo que es hora de decir adiós ya. Sí, está bueno. Sí, pues, está tardecito. Es tardecito, sí. Ya. Palabras Una palabra, eso, justamente. no tengo mucho que decir. Como siempre agradecemos que se queden hasta esta hora. Y agradecemos también los saluditos que nos dieron hoy día por el aniversario. Y el videito de, uf, De la carito. de la Carito, perdón, es que Es ya me la estoy hora, es muriendo. la hora. Sí, sí, no, sí, es tarde. Así que muchas gracias por todo eso y por estar aquí siempre. Sí, Eso, nos estamos viendo la próxima semana. exactamente. Bueno, también me sumo, como dijimos en la sección anterior, muchísimas gracias por todo el cariño, por toda la paciencia, Ujú, por el trasnoche. ujú. Aquí Fangirl fomentando su demencia senil Exactamente, vamos a terminar todas olvidándolo todo por no dormir. por no dormir. Y no, de verdad que se agradece mucho todos los mensajes, las muestras de cariño, el darse el tiempo de escribir, de mandar mensajes, de estar aquí, de chatear. Como siempre, toda la gente que apoya los posts, Ujú. comparten las historias, los tweets. Gracias a todas las amigas que recomiendan a sus amigas que nos vean, porque por lo que vimos en el chat, varias llegaron porque alguna amiga nos recomendó. Ujú. Así que gracias amigas silenciosas por recomendarnos. Exacto. Gracias a toda la gente que nos ve en la tele. Qué miedo. A mí estoy en la tele, tienen que ¡Ah, mi decir. tele, Eh, la tele! Pero no, de verdad que se agradece infinitamente y es un honor ser parte de sus vidas. Y haberlos ayudado en algún momento sin saber. ujú. Qué bueno que este programa les sirva como compañía, como ánimo, como información, como lo que sea. Así que muchas gracias por todo. Y obviamente seguimos, po. Sí, mientras se pueda. Aquí. Exacto. Así que nos vemos el próximo miércoles. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos. ¡Chao!